Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, con Arturo. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo. Bien, gracias a Dios. Buenos días, señor. ¿Por dónde arrancamos? Si esto no es democracia, la democracia, ¿dónde está? ¿La Boca, que no pudo? Sí, partido con... Pero interesante es la propuesta del tema de si sos local, sin público, ¿qué incidencia tiene cuando jugás de vuelta? Sí. Cancha de Boca que tiembla cuando hay Y ahí público. no hay nada. Entonces, ayer se lamentaron menos que contra River. Exactamente, sí. Porque Partido más trabado hizo Boca. con pocas situaciones de gol. Al contrario de lo que hizo River. River fue a buscar el partido. Definitivamente Boca le esperó un poco y contragolpeó muy bien con jugadores veloces. Y Tevez que sigue haciendo la diferencia a la hora de definir. Que ayer tuvo ocasiones pero no lo pudo hacer. ¿Cómo te va, Michel? Enseguida volvemos a la Copa. Michel, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Arturo? Un placer saludarte. El doctor Brustein se ha reunido con representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. A fines de enero el Ministerio realizará el análisis epidemiológico y determinará la fecha de inicio de actividades según las condiciones que ellos van a fijar. Contanos esto, Michel, si eso es tan amable. Sí, así es, Arturo, así como bien ya le hice lectura al informe que se le pasó a los presidentes divisionales esta mañana después de la reunión, después de haber tenido esa instrucción de parte del doctor Brustein también. Entonces, ahora resta esperar el análisis que va a realizar el Ministerio a finales de este mes. Y de acuerdo a eso se va a aprobar cómo está nuestro protocolo que hemos presentado, o bien con las observaciones que el Ministerio probablemente realizará ese protocolo para que los equipos de intermedia, primera B, primera C y femenino puedan comenzar sus actividades de entrenamiento y por supuesto ya las competiciones un poco más adelante. Si se espera a fines de enero, no es tarde. Y es el tiempo que nos dieron esta mañana, Arturo. ¿Y cómo fue la charla? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se explica esto para el público mejor? Michel, danos una enseñanza referente a lo que están haciendo. Sí, si bien es cierto, yo no formo parte de las reuniones, solamente ya recibo la comunicación de parte del doctor Brustein y de Raúl Ibáñez también con relación a eso. Periódicamente se reúnen con los representantes del Ministerio para ir analizando tanto lo que es el desempeño del campeonato de la primera división y también lo que nos estaba preocupando últimamente, que era el inicio de los torneos de intermedia para abajo. Y bueno, hoy fue una de ellas y con esta resolución que ya se le ha informado a los presidentes de la divisional para que también hagan lo propio con los clubes. Víctor Villalba. Michel, también en primera la novedad a partir de este año será que cada club se tiene que hacer cargo de los gastos para los test. Ayer se comunicó eso a cada uno de los clubes de primera. Sí, yo no manejo mucho eso, esa parte ya, Víctor, así que eso ya lo maneja directamente la Comisión Médica y los clubes. Pero básicamente el mismo proceso de comunicar a competiciones 48 horas antes del partido, el tema de los test, si hay caso positivo resaltar, o sea, en cuanto a eso no cambia mucho, solo el tema administrativo directamente. Sí, en ese tema no cambia mucho, directamente ellos comunican a la Comisión Médica los resultados y la Comisión Médica habilita lleva el control del tema de los infectados en caso de que los hubiera.
Mirando esto que nos decías, es cierto, para las categorías de ascenso se espera una respuesta a fines de enero. En cuanto a primera, ningún riesgo de mover la fecha, que es lo último que te dijeron. ¿Se mantiene todo igual, pretemporada así como hasta ahora, inicio 5 de febrero? Se mantiene así como está ahora porque el protocolo de la primera división está aprobado, el protocolo que ya lo utilizamos, entonces no sufrió ninguna modificación, es un protocolo aprobado y vamos a seguir utilizando el mismo. El tema con la intermedia para abajo es que el protocolo es distinto. Distinto de intermedia para abajo. La pregunta es esta, Michel. ¿Ustedes dejan a cargo o la propia APF a cargo del Ministerio el tema de ponernos al tanto de las actividades deportivas? ¿Podría dirigirse el propio Mazzoleni o uno de sus ministros o el mismo Sequera para exteriorizar a través del Ministerio los temas deportivos, o siempre va a ser a través de la APF? Y siempre se hizo a través de APF y también a través del Ministerio. El Ministerio también en algunas oportunidades emitió algunos informes directamente a la opinión pública, ¿verdad? Y en cuanto a las competiciones, algo que pueda alterar o no alterar? No, alterar la fecha de inicio del campeonato, que había sido en febrero, pero como ya lo dijimos nosotros a finales del año pasado, después de la reunión del Consejo Ejecutivo, eso se había desplazado por lo menos 30 días el inicio, así que estamos esperando, así como están las cosas, y si todo está bien, comenzar en marzo los torneos. ¿Tiene fecha el intermedia? No tiene fecha exactamente, pero es como estamos esperando que pueda ser en marzo, segunda semana, finales de marzo próximamente. ¿Por qué te pregunto? Ayer escuchándole a Mazzoleni y a otros miembros, a los viceministros, hablaron de que esto curva puede ascender enero y febrero. Es cruel lo que uno dice, pero es lo que dice el Ministerio. Sí, pues está lo que es la voluntad de parte de APF, por supuesto, de parte de los clubes también, pero nosotros desde un principio, desde que lastimosamente vino la epidemia del COVID-19, directamente aceptamos y seguimos todas las instrucciones que emite el Ministerio, así como debe ser, ¿no es cierto? Por más que eso muchas veces vaya en contra de lo que es el deseo personal de cada uno de nosotros y también de los clubes. Michel, ¿algún club ya te hizo algún pedido para amistoso de pretemporada? No, todavía. A mí personalmente no. No sé si a Comisión Médica ya le pasaron, pero por competiciones por lo menos todavía no ingresó nada. Bueno, Michel, seguiremos charlando. ¿Querés agregar algo más? Queremos ubicar al doctor Brustein, también si es posible algún representante del Ministerio de Salud. Sí, es importante que el doctor Brustein también pueda emitir opiniones técnicas con relación a esto, porque es la voz autorizada para hablar el tema del protocolo y por supuesto la persona que participó en la reunión. Gracias, Michel, muy amable. Abrazos. Michel Sánchez. ¿Vos lo conocés a Andújar? ¿Andújar el arquero? Ah. No lo conozco, pero si bien no. Su nombre es harto conocido diría el chileno. Y alto también es. Arquero alto. ¿Qué influye para la altura del arquero? Tiene su presencia. La mayoría de los arqueros internacionales ahora tienen que tener altura, la mayoría, en su mayoría. Ayer está viendo la televisión, los altos de los arqueros brasileños son enormes. Sí, 1.94 tiene Andújar. Hay un cambio de visibilidad en eso. 1.94. 1.94 Andújar. Pero tiene problemas por abajo. No siempre. Y vos como delantero, Alfredo Mendoza, sabía que era alto y le tiraba por abajo. Y vamos a hablar con el tema, porque vos tenés que enseñarnos eso. A Gato pues se le decía que por abajo tenía problemas. No, es como decía el técnico de Colegiales, que justamente está de aniversario hoy. Vamos a hablar. Su técnico decía que en el ángulo es lo que no le gusta al arquero. Cruzado y al ángulo es lo que no le gusta al arquero. Imposible. ¿Qué tal, doctor Brutin? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a la audiencia. Estamos hablando con Michel Sánchez. Sí. Entonces te preguntamos a vos, jefe médico, ¿cuál es la realidad hoy? La parte sanitaria que es tan sensible el tema, doctor Gerardo Brustein. Bueno, en lo que tiene que ver con el fútbol, ayer terminamos, el presidente Robert Harrison y con el ministro Mazzoleni terminaron un poco unas conversaciones que llevábamos haciendo ya con otras autoridades del Ministerio de Salud y nos acordamos volver a juntarnos, a hacer una evaluación a finales de enero
para ver cuál es la situación epidemiológica y ver si es posible empezar los entrenamientos en el mes de febrero. Y la intención es intentar un protocolo que incluya no solo intermedia, sino también a la B y a la C y a las demás categorías. Va a depender mucho de cómo evolucione la epidemia durante este mes. Así que no va a haber ninguna novedad en relación con el fútbol hasta finales de enero. La responsabilidad es un argumento capital en todo esto. ¿Hay intención de que el campeonato de la intermedia y las demás arranquen desde marzo? ¿Es así? Nosotros tenemos esa intención si las condiciones están dadas. Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que tome desde el punto de vista técnico del Ministerio de Salud y vamos a apoyar la decisión que ellos tomen, pero nosotros como institución matriz del fútbol paraguayo es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible, lo que esté en nuestras manos para que vuelva al fútbol en todas las divisiones que componen la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Quién habló en nombre, todo fue parte sanitaria en la reunión, doctor Brustey, y quién por el ministerio o fue virtual? Fue virtual y el presidente habló con el ministro de forma telefónica ya para terminar de cerrar este tema. ¿Con Mazzoleni? Sí. ¿Y qué le dijo Robert y qué le respondió el ministro? Bueno, que lo que te estoy diciendo, que el ministerio necesita hacer una evaluación que ahora mismo ellos consideran que no están dadas las condiciones para el mes de enero, pero que quieren hacer una nueva evaluación técnica a finales del mes con la intención de que podamos intentar volver en febrero si se dan esas condiciones. ¿Y en el campeonato no habría un porcentaje de público? ¿Todavía no se formuló la pregunta? No, de eso no se habló. No, de eso no se habla en esta oportunidad. Doctor, estoy observando aquí circular APF número 90, se envió ayer a todos los clubes. A partir de este torneo, cada club se hace cargo de los gastos y el operativo para realizarse los hisopados. Sí, vamos a hacer un esquema parecido a lo que ya realiza la Conmebol. Cada club debe organizar logísticamente su toma de muestras y se hace cargo de la parte económica y remite semanalmente a la comisión médica los resultados de esos test, tanto de PCR como de anticuerpos, y eso con esos test la comisión médica le habilita a los atletas a competir en cada jornada. No hay otra salida, así tiene que ser, todo a través del ministerio. No entendí la que pregunta. todo está sujeto a lo que diga el ministerio. Claro, no hay escape acá. Sí, y eso no solamente en el tema fútbol, eso nos toca en todos los aspectos de nuestra sociedad ahora mismo, que el tema de la salud es la que prima y nos determina qué actividades económicas se pueden hacer, qué no, qué actividades sociales se pueden hacer, qué no, así que el fútbol nos escapa de eso. ¿Alguna pregunta más, doctor Brustey, lo que quieran? Doctor, este tema de que cada club a partir de ahora paga en primera división va un poco de la mano con el tema de las categorías de ascenso, digo, para usar ese dinero que se gastaba en eso este año en las categorías de ascenso. No. El sistema de ascenso es un sistema diferente donde nosotros lo que estamos proponiendo no existe ese dinero ni para primera división ni para ascenso. Lo que nosotros estamos proponiendo es un sistema donde se hagan los test las personas que tienen síntomas o los que son contactos de una persona sintomática. Eso ya se está haciendo en otros países y eso permitió la vuelta al fútbol en categorías no profesionales, incluso en otros países. No es el tema. Lo que nosotros proponemos es un esquema diferente al de primera división, porque no existen los recursos ni en la PF ni en los clubes de intermedia como para soportar un esquema igual al de primera división. Bueno, doctor Gerardo Brustey, gracias por este tiempo. ¿Quisiera agregar algo más? No, nada, la orden, Arturo. Adiós, gracias, doctor Gerardo Brustey. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509.
Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. En Punto Farma estamos cada vez más cerca tuyo. Por eso te damos la opción de tener tu Punto Farma favorito en la palma de tu mano. Descarga gratis nuestra app para comprar fácil y rápido. Y atención, que hoy todas las compras que realizas a través de tu app Punto Farma, el delivery te sale gratis. Encontrá nuestra app en Play Store y App Store. En Punto Farma cuidamos tu salud y belleza. Empezá el 2021 con la mejor moto del país, el Leopard GSX 150, la elegancia donde la seguridad y la potencia están presentes. La GSX 150 es certificada, económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 y síguenos en Facebook @LeopardPY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate más en visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco vos estás primero. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram, Bilio. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se atienen a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplastines con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Alfredo Mendoza, habla de discriminación. Yo entiendo de que hay una discriminación en contra de los jugadores de intermedia para abajo, porque cómo se puede jugar en primera división y se puede solventar los gastos que son los recursos para el hisopado y demás, y no se puede hacer lo mismo con los jugadores de menor categoría. A mí, yo creo y entiendo de que los jugadores de primera división no deberían de jugar el torneo sin que la intermedia juegue un año más sin trabajo, y no solamente intermedia, todo lo de abajo, porque todos tienen los mismos derechos, todos vivimos en el mismo suelo y todos jugamos lo mismo que nos gusta, que es el fútbol. O sea, la solidaridad de los jugadores de primera división, ¿dónde queda en este caso? ¿Dónde está la pronunciación del gremio de jugadores en favor de lo que no pueden tener voz? Eso es lo que a mí me incomoda, me hace ruido en la cabeza y en el espíritu mismo, que no se haga una cosa esa. Por lo menos levantar la voz y decir, bueno, queremos jugar algo en favor de ellos. Claro, van a jugar. El tema es el hisopado. Sí. No van a poder jugar, Arturo, porque en enero esto se va a disparar según la tendencia. No, según enero y febrero se dispara. Claro, pero, entonces, ¿qué va a decir el ministerio en enero? No podemos. Pero va a ser un constante análisis, decía, reuniones permanentes. O sea, si en enero... decir, no, vamos a llevar para adelante. Desde el año pasado, los mismos síntomas. Y ahora tenemos más casos en el país. O sea, querer disfrazar eso, a mi entender, yo humildemente me hago cargo de lo que yo digo, un poco ese es mi pensamiento. Puedo decir que no tendría que comenzar primera si no arrancan los otros. Totalmente, juntos. Y puedo considerar, Alfredo, que no hay solidaridad del jugador de primera. No hay totalmente, porque nadie se pronuncia en favor de los jugadores. Los jugadores empezaron la pretemporada tranquilos, total, no hay problema. Lo de intermedia que se banquen, y lo de menos, más todavía. Entonces, eso es lo que a mí no me agrada como jugador. Yo te estoy hablando de mi perspectiva de jugador, y no jugador de élite, el de abajo. Todos tenemos derecho, el de abajo, el de arriba, todos. Esa es mi... Hasta ahora el campeonato arranca en marzo. Sí, hasta ahora. Siempre y cuando el ministerio diga. Sí, se da la autorización a fines de enero. Incluso el campeonato de febrero puede pararse si es que el Ministerio de Salud dice no arranca. Exactamente, sí. El 5 de febrero está previsto el campeonato de primera. Sí. Si esto colapsa más, sí, ahí puede cambiar el panorama. Y en otro deseo, incluso podría posponerse el campeonato de primera. Pero para dejar una diferencia, el campeonato de primera ya tiene un protocolo absolutamente aprobado,
y el de intermedia están viendo la forma, porque explicaba el doctor Brunstein que no van a hacerse pruebas semanales todo el plantel. Solo el que tiene síntomas o el que estuvo en contacto con un positivo va a hacerse el test. En otros países se sabe eso. O estamos tocando oído si estamos en comparación con otros países. Por ejemplo, en Brasil juegan la B. En Brasil sí, juegan B, juegan juveniles. Inclusive juveniles juegan. En Bolivia juegan. Argentina. Argentina sí. No, lo que yo digo, ¿cuál es el sistema de protocolo? A lo que decía Alfredo, con relación a la AFA, fútbol boliviano, fútbol chileno, fútbol argentino. Esa es mi pregunta. Sí. Pero en casi todos los países de Sudamérica. El jugadores condicionó que estén todos juntos. ¿Así es? Sí. Y bueno, lo que dice Alfredo Mendoza es falta de solidaridad total de los jugadores de primera. Y ese es su malestar de Alfredo Damián Mendoza. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Este domingo comienza el 2021 con todo. 800 millones en premios, 3 millonarios pozos. El poderoso subió a 325 millones. Salen sí o sí por número de cartón. 50 premios en efectivo y 2 automóviles 0 kilómetro. Animate a soñar. Pedís en el té por solo 10.000. Se pone muy. Con este clima, tu jardín sabe lo que te hace bien. Husqvarna te acompaña con sus desmalezadoras, cortacéspedes, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento del mismo. Encontralas en Chacomer y sus redes de distribuidores en todo el país. Teléfono 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. ¿Cómo te va, Jordan? Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Jordan? Todo bien, gracias a Dios. Se te nota motivado, entusiasmado. Te habíamos dicho que eras jugador de Olimpia, ¿te acordás? Tiempo atrás. Sí, pero cuando eso todavía no vine, entonces no podía decir nada. No, y yo me calenté porque algunos pues dudaban, entonces yo puse en mi Twitter, reitero, Jordan Santa Cruz de Olimpia. Sí, me mandaban como 5 o 6 veces, me mandaban el tweet. No, para mí yo también me calenté, güey, porque los perros pues te sacan crédito, ¿me están entendiendo? Sí. Y tampoco te estábamos forzando a vos porque tenía que estar la firma, no teníamos esa idea. Estás muy feliz, se te nota que es un paso trascendental en tu carrera y bueno, que ojalá sepas aprovechar, Jordan, porque esa es la realidad. Sabes que Olimpia es un club de peso, de exigencias. Yo no digo que no lo fuese donde estuviste antes, pero la presión es distinta. Sí, la verdad que sí, así como así. Creo que este es el paso más grande que estoy dando en mi carrera, ¿verdad? Y espero poder aprovechar al máximo, sacarle todo el jugo que pueda y pues sobre todo disfrutar con responsabilidad, ¿verdad? Y bueno, ¿y con quién hablaste en Olimpia? ¿Jugadores? ¿Los que van a ser tus compañeros? Con los jugadores todavía nadie, con los jugadores todavía no tuve la oportunidad de hablar con nadie, pero del Olimpia estoy en constante comunicación con el profe Bacedas. ¿Con Bacedas? Sí. ¿Y qué te dice Bacedas o queda el código entre ustedes? ¿Cómo? ¿Queda entre ustedes lo conversado con Bacedas? ¿Qué te dijo? ¿Se puede saber o no, Jordan? No, me dice que si me llegan a llamar de la prensa o me preguntan si soy jugador de Olimpia, que diga que sí, con orgullo, que me lo merezco, que me lo gané, que me prepare, que ellos tienen la idea de utilizarme y me dan las pautas también de cuándo empiezan, de cuándo se empieza la pretemporada. Sos muy sincero y te describe como sos. Al decirme, llamó y me dijo esto. Está muy bien y valoramos esta sinceridad tuya porque es como decir, atendé dónde estás, dónde vas a jugar y te da también las dos cosas, ¿no? Te da el orgullo de vestir la franja y la responsabilidad al mismo tiempo, Jordan. Sí, la verdad que sí, es así. Como te digo, ¿verdad? Algo que voy a disfrutar mucho, ¿verdad? El estar ahí, pero el disfrutar también implica responsabilidad, seriedad, ¿verdad? Y es algo que me caracteriza a mí, que siempre traté de hacer en todos los clubes, ¿verdad? Y ahora creo que va a ser el doble por todo el esfuerzo que uno puso a lo largo de estos años, ¿verdad? Y que ahora se me esté dando, es algo que es así, que como te repito, ¿verdad? Lo voy a disfrutar al máximo con la responsabilidad y seriedad que
que merezca. Así mismo, y tal cual te dio el mensaje el propio Cristian Baceda, pues esa es la realidad. Que sea con éxito, Jordan. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, hasta luego. Adiós, Jordan, Santa Cruz. Muy sincero. Qué correcto. ¿Verdad que es correcto? El mismo Alfredo, el mismo Brian, él le dice, sí, esto le dice... Sí, yo ya le escuché varias veces, correctísimo. ¿Verdad? Sí, sus manifestaciones en el correr le escuché varias veces. Así Alfredo Cuando Mendoza. hizo los 2 goles, Sí. siempre fue sensato, tranquilo, le va a ir bien en Olimpia. Tiene condiciones... Y con una historia también como para remarcar, porque varias veces admitió en entrevistas previas que estuvo a punto de dejar la práctica del fútbol. A eso me refería. Porque decía, incluso él siempre ponía como parámetro, varios de los compañeros suyos en inferiores, reserva de Cerro, ya debutaban, se consolidaban en primera y a él todavía no le tocaba la oportunidad. Y eso como que lo desesperaba un poco, hasta le hizo lo dudar. fue forjando personalmente para esta gran ocasión que tiene ahora, donde tiene que poner toda su experiencia y toda su calidad en favor del triunfo final, que es, si vos sos titular en Olimpia es porque has triunfado realmente. Arturo, hay cosas que la gente en general no la maneja. El fútbol está regido por la ley del deporte y esa ley es muy dura referente a casos fortuitos con los jugadores y o barra involucrados en el fútbol. Ojalá nunca suceda ninguna desgracia. En caso de los únicos responsables son los clubes. No es que queremos que se juegue, que se haga con función a lo que dispone la autoridad de salud. Muy por el contrario, la opinión de Alfredo, con mucho respeto, velamos por toda la salud de los jugadores y sus familias, mi humilde opinión, es un señor. Es lo que yo leo. Está velando por la salud de los jugadores. Dice así, ¿cree que te repita? Sí, por favor. Muy bien. Muy bien. Dice, Arturo, hay cosas que la gente en general no maneja. El fútbol está regido por la ley del deporte. Sí. Y esa ley es muy dura referente a casos fortuitos con los jugadores y o involucrados en el fútbol. Ojalá nunca suceda ninguna desgracia. Por ejemplo. En caso, Por ejemplo. Y la desgracia, habla, no sé. Yo leo cómo está, Sí, sí. En caso de que los únicos, desgracia, en caso de eso, los únicos responsables son los clubes. No es que queremos que se juegue, que se haga en función a lo que se dispone la autoridad de salud. Muy por el contrario de la opinión de Alfredo, con mucho respeto, velamos por la salud de los jugadores y su familia. Es una humilde opinión. Sí, familia, los jugadores de primera división o de segunda división. ¿Cuáles son más familias? ¿Los de primera o de intermedia? Todos son iguales. Todos somos iguales. Claro. O sea que si hay primera división, podría haber intermedia. Sí, señor. Y lo de abajo también, Sí, inclusive incluye ahí a las damas, las mujeres que están practicando el fútbol actualmente y que está regido, el fútbol femenino que está regido por FIFA mismo. Sí, señor. O sea, no hago referencia a ninguna. Yo quiero que todos jueguen al fútbol. Esa es mi intención personal. Muy bien, Alfredo Damián Mendoza. Cerro ya tiene contrato borrador con Mao Boselli. De firmarse el martes 12 se presenta como nuevo delantero de Cerro. También se recibió una propuesta oficial de préstamo con opción de compra de Ceará de Brasil por Oscar Ruiz, pero Cerro no lo cederá a préstamo. En esta condición, Oscar Ruiz se queda en Cerro. Ya el año pasado tuvo de Chile también una. Sí, señor. Marco Acosta Rojas rescindió con su contrato con Cerro. ¿Va a jugar en River? No, señor. Jugaría en el 12 de octubre y también maneja oferta de Brasil. ¿12 de octubre? Sí. Porque en principio Mario Sí, Jara lo estaba para River, por eso me sorprende. Yo leo lo que dice. Marco Acosta Rojas rescindió su contrato con Cerro. Sí, tenía un año hasta diciembre. Jugaría en 12 de octubre y también se maneja oferta de Brasil. Lo que tenemos que hacer es hablar con Marco Acosta Rojas. Sí. Así es. Los insecticidas Knockout de Narsol matan todo tipo de insectos, en especial al mosquito transmisor del dengue y la fiebre amarilla, en sus presentaciones voladores, matatodos, rastreros y con citronela. Base, protección eficaz y segura contra el dengue. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con Multivitam 27 Plus elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios, elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más, elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivitam 27 Plus, elegí más para tu día. Split Toque Stens, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función Clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Toque Stens, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tenés un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Escribiros
escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Pasate a personal con un megaplan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses. 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además, tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores impecables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Life descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Buenas tardes, señor Arturo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alfredo Mendoza. Me parece de poco caballero de los jugadores de primera división hacia los demás jugadores de distintas divisiones. Firma Porky. Prosegur es una empresa multinacional con presencia global que tiene marcado el objetivo de brindar un servicio de confianza con tecnología de vanguardia para la seguridad y gestión de su efectivo. Prosegur. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Por precio y calidad, la nafta Full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad, con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Boreau Veritas. Carga full a full en barcos y rodados. Barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haz tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook, Instagram, Mostaza Paraguay y @mostazo_py. Mostaza te cuida. Bueno, ¿quién dice? Bueno, vamos por parte. Pero no nos alterar, no necesitaba Ricardo y va a patear toda la mesa. Y como no está, entonces es su opinión afuera. No lo vayan a mencionar a los oyentes, dice Ricardo. Dejarla afuera, Ricardo. Vamos a tener la nuestra. Memoria. Hacía Chiche Haywood un programa antes, que fue un exitazo en la Argentina. ¿Vos llegaste a ver? No, no. ¿Y en qué mundo lo que vos viviste? Es decir, si alguien, ¿vos sabés quién es Chiche Haywood? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y Memoria no veía? No, no. Bueno. O sea, no. Es difícil la vida. A mí generacionalmente es difícil la vida. Porque nosotros, antes cuando los milenios no son así, antes nos decían, por ejemplo, esto, y nosotros preguntamos por curiosidad, ¿quién es? ¿Qué hacía? Hoy a los milenios vos le decís frío, estático. Esperá busco, dice. Esperá busco. Sí. No quieren la recreación de quien era, recreación entre comillas. Y por eso nuestra generación fue única. Y habrá sido única la anterior también. Arturo, pero hay muchos padres que quieren recuperar eso. No para va a sus recuperar. hijos. Con su hijo no va a recuperar. Te van a Pero decir hay gente que está ¿sabes intentando. qué te van a decir? Que ya hay historia. Por favor, Alfredo, te habla un abuelo. ¿Sabes lo que te van a decir? Historia. No, para algunos padres jóvenes que quieren recuperar eso. Pero los milenios no le va a ganar a los aro. Víctor Villalba, eso no le va a ganar, porque ellos te responden así. ¿Vos le conocés a Chiche Haywood? No. Sí. Memoria, no. Y ahí termina. Es decir, en nuestra época, sí, nosotros queríamos que nos diga, ¿y qué pide la memoria? Sí. Y era un programa de, y fue un exitazo. ¿Y por qué? Teníamos más curiosidad. Hoy los pendejos, lo digo respetuosamente, sí, a los millennials, eso nomás. Están muy rápido. No, rápido, perdón. No, pero están rápido no ellos. Tiene el formato, viven rápido. No tiene nuestro sistema de vida. Así mismo. Por eso nuestra generación es distinta. Cuando yo digo Chiche Haywood Memoria, ¿qué le digo a los oyentes? ¿Qué es lo que pasa? Digo lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan la jugada guaireña-guaraní? ¿De Montiel? Claro. Se discutió mucho si fue penal o no fue penal. Sí. ¿Verdad? Sí. Ayer, con el brasileño, un empujoncito. Bueno, según le miren. Entonces vamos a hacer jugadas comparadas. El de Montiel fue más penal que el de ayer, pero la ayer fue penal también. Bueno, Alfredo Damián Mendoza. Después te podrán decir, no, si no fue penal, el anterior, esta. ¿Verdad? Sí. Yo coincido absolutamente con Alfredo Mendoza. Me dirán qué torpeza al zaguero, para qué así le empuja. Mismo. Ese ya vamos a entrar en otro campo. Ese yo no voy a entrar. Es otro campo. Y estoy de acuerdo con Alfredo que en ambos casos tendrían que haber sido penal. Sí. Para mi gusto. También si Víctor Villalba dice lo contrario, no, para mí no fue, y dice
el niño para mí no fue. Entramos en el debate, ¿sí o no? Correcto, es el fútbol. Y así el fútbol va a seguir con esta polémica hasta el día de los días. Amén. Entonces, yo pregunto, ¿se pueden comparar? La pregunta mía es una pregunta, no es una afirmación, porque los millennials afirman. Nosotros los viejos, Alfredo, seguimos preguntando. Ellos se encierran. Un millennial no lo reprocha a Víctor, porque hoy el mundo está así. Sí. Afirman y ya no tenemos... Parte del mundo. ¿Eh? Parte del mundo. Sí. Y ya no tiene manera de cambiar. No hablo de Ricardo, que si es el millennial, tiene ese estilo. Sí. Tiene ese estilo. Aunque la otra vez dijo que si de 10 personas 9 dice que no fue y él dice que fue, cambio de opinión. Sí. Porque es cosa de sabio cambiar de opinión. Se puede entrar a comparar las jugadas de ayer y tenemos que explicar cómo fue la jugada para que el público que no vio entienda. Entonces tenemos que hacer, Víctor, Alfredo y Jorge, recreación mental. La jugada Guaraní 12 de octubre, que tanto protestó Guaireña, sí. De Cecilio lo que no Domínguez. Sabemos si llegó a presentar la nota o no, de Guaireña. Tenés razón. Sí. Ya no tendría ninguna... Pero ya, de hecho, ni aunque la hubiera presentado tampoco iba. iba. La fusión de Guadilla, no, pero sí, para quedó ya también para dejar constancia. Sin suspensión, hasta ahora no hay suspensión para Entonces, Guadilla. podemos hacer la comparación de los dos. ¿Quién va a aplicar mejor vos? Sí, no, sí. No te vayas a equivocar, explica bien y no juega a favor. Voy a explicar así mismo como sucedió. Bueno. Yo creo que son jugadas diferentes, pero voy a explicar tal cual para no confundir. Bueno, la jugada que protesta penal Guaireña, José Montiel en la entrada del área se acomoda ya como para rematar, y viene Cecilio Domínguez a intentar ganarle el balón, lo toca con el brazo, el jugador cae desplomado, pidieron penal. No agregué nada más. La jugada de ayer, pase al vacío, sector derecho del área, entra Mariño puntea la pelota y el jugador de Boca, Izquierdos, con la pierna derecha intentando llegar a la posición de la pelota, llega tarde y lo toca más o menos a la altura de la rodilla. Así mismo. Cae el jugador, el árbitro no sanciona nada. Sí. Hoy publicó Conmebol el audio VAR, porque un paraguayo está involucrado, fue el VAR Juan Benítez. ¿Por qué le decía Jair? Y se confundió el nombre del colega Benedetto. Ahí está la jugada, sí. Jair le decía. Pase al vacío, Mariño, puntea la pelota Mariño y ahí lo lleva puesto con la pierna derecha al de Boca. ¿Y el hombro qué? ¿Y qué el brazo extendido para vos, Víctor? Que mete el cuerpo allí. Lógico, volvemos a ver. Yo no quiero poner mi idea porque no lo voy a hacer. Mis ojos ven un empujón. Sí, claro. Vos no ves un empujón. Ahí está. También. Sí. Hay una cámara de costado donde se ve que el impacto más fuerte, el arriba, punta izquierda arriba, ahí está. Es en la rodilla, abajo, ahí le tira. Sí. Rodilla izquierda de Mariño. Yo creo que el brazo casi que no llega, Arturo. No, el brazo no toca, el contacto abajo, rodilla. Con la pierna. Con la pierna, muy bien, brillante Alfredo. Pero le toca con la pierna. Sí, le toca, lo lleva puesto. Entonces cambio mi opinión y estamos viendo con Alfredo, con Jorge y Víctor, le toca con la pierna. Por eso es diferente a la jugada de Guaireña Guaraní. Cualquiera de los casos, con la pierna o con el brazo, le toca. Sí. Sí, ahí está. Sí. No, voy Víctor a esto. Le toca. En cualquiera de los casos del partido anterior a este, sea puntín o que se lo lleva al hombro, le toca. Sí. Pregunto en esta mesa, ¿cae como consecuencia del empujoncito o de la pierna? En ambos casos. Por el toque, para mí por el toque, por porque el la toque, aceleración la del pierna, toque hace sí, que... el toque, exactamente. Muchas veces la velocidad hace que un pequeño roce... Vamos al bar. Zona neutral. Pérdida. Pepe. Ok. Está habilitado. Ojo la Se deja caer. A ver. Cuidado, tranquilo. Rosa de fútbol. Hay un contacto. Putea. El jugador. Retardo Roberto. Asistencia para atrás. Quiero ver velocidad normal. La 3. Se lo busca mucho. A ver, deja seguir. Cámara 3. Cámara 3. Atrás. Deja seguir. Otro ángulo. Ok, le pone la pierna. A ver, detrás. A ver, desde la No. que no remueve. Ahí está. Cámara 7 también tenés. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Cámara 7. Espéralo que hay, Roberto, espéralo que hay. ¿Ah? Pero ese no Quiero ver es velocidad normal. Quiero ver velocidad normal. Espérame, Roberto. Retoma, Roberto. Retarda. Perfecto. No, roce de fútbol. Vale, mínimo para mí. Roce de fútbol. Seguimos. Roberto, continúa. Seguimos. Perfecto. Quedó en roce de fútbol. Dice la barra. Cuando Roce de haya jugado al fútbol, pues uno tiene más sentido del roce de fútbol.
A lo mejor estos jugaron al fútbol, por eso que se manifiestan de esa manera. No, yo me refería a los que están en el VAR. No, a mí lo que me llama la atención del audio es que hay una voz que se impone sobre el VAR principal. El VAR principal era Juan Benítez. Tono chileno. Sí, el del tono chileno hablaba más y él terminó decidiendo, roce del fútbol, le dice así como categórico. Sí. Y Juan Benítez termina diciendo, bueno, reanudamos, Roberto. ¿Por qué? Víctor Villalba, uno es un general y el otro es un soldado. Tobar debe ser entre los 5 primeros, debe estar entre 1 o 2 de Argentina, de Sudamérica. Sí. A Pitana ahora lo sacaron porque tuvo un error y no pitan la Argentina por el partido anterior. Le están diciendo de todo y entonces lo desprogramaron. A Pitana, era dicho 1 de Argentina. Sí. Si el VAR vos tenés un general que pita la cancha y vos tenés un soldado, y no lo digo peyorativamente, va a imponerse el general. Y si más si ese general y un coronel de su ejército, todo entre comillas, que está en el VAR. Entonces lo que dice Víctor, el chileno le dice a Jair fue ayer, Jair Benítez, le dice a Jair Benítez, decía el colega que Juan Gabriel, le decía, ya está. Entonces Benítez se cayó. Se calla Benítez, no dice una palabra. Y ocurrió así el partido ayer. Y los propios colegas argentinos decían, pudo haber sancionado penal. El famoso, si sancionaba penal, correcta la decisión. Sí. Absolutamente. Así sí. Correctamente. Así mismo. Sí. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres en Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático con la mejor relación precio-calidad. Te invitamos a probar los nuevos lubricantes Control que vienen en distintas presentaciones: Tropical, Aloe, Chocolate y Nature. Disfruta como quieras. Control, Feel Mike Fuel. Las desmalezadoras, motosierras y sopladoras Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Visítanos en Casa Matriz, Avenida Artigas 1840, Steel Shop, Mariscal López 2336 y en Ruta Transchaco Casi Máxima Lugo. Steel, tu socio Mbarete. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Estamos con la oferta de González Jiménez, acondicionador de aire Tokio 12.000 BTU, función frío-calor. Incluye kit de instalación. Llévate ahorrándose cuota de 195.000 guaraníes. Llámanos al 413-0000 o envíanos un WhatsApp al 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. El fútbol tiene picardía, sabe Alfredo Mendoza. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Vos sabés quién fue Codesal? Árbitro. ¿Sabes qué pitó? La final de Italia 90. ¿Quién hace la falta a quién? ¿Sensini A? Y después se contradice el propio Codesal. Mexicano, ¿verdad? Mexicano. Porque dice que no fue penal. Y después alguien le dijo, me contaron, no digas tan afirmativamente. Porque en aquel entonces, ni hablar del VAR, pero estaban las imágenes, que eran creo que 20. No Alemania. sé, Alemania. Le hace al sector de Platea. El sector sería el Platea del defensor del Chaco, grafiquemos, ¿verdad? Lateral izquierdo del Así mismo, Sensinio le tiende la pierna y cae. Y Andrea Bremer creo que marca el penal. Andrea Bremer. A él le hace la falta. Y gana Alemania 1-0. Andrea Bremer, que estaba buscando trabajo. Sí, y de hecho ya en ese partido Maradona, ya con cara fea, cuando se cantaba el himno, ya reprochaba a la FIFA. Y después seguía reprochando. Seguía brillante. Y después cuenta la historia, lo de Codesal, que mirando, como que cambia de opinión. Hoy está el VAR. Troglio no fue del penal, Sensini a Foller. Entonces le digo a Oscar Ullón, no me vayas a meter la pata, Oscar. Fue Sensini, no fue Troglio. No me vayas, te agradezco mucho, Oscar Ullón, 107.9 FM Ciudad del Este, pero si querés colaborar conmigo. ¿Qué tal sale la radio ya? Bien cañón. Bien cañón para Oscar, no me vayas a meter la pata, si yo te sigo a vos cago. Fue Sensini. Y te digo, ¿dónde?
¿Cómo y cuándo? Y es muy difícil que los árbitros pasados un tiempo te quieran reconocer. El de Codesal insinuó y después le dijeron, cuidado. Sí. Cuidado con lo que va a decir. Por eso conté la historia de este árbitro Canoso en el Hotel América en Montevideo. Cuando a mí me dijo y nosotros hospedamos en el mismo hotel, cerca de la avenida 18 de junio, partido como me digo, ustedes los paraguayos, y repito, Viral Aleca. Ustedes cómo son los paraguayos, ¿eh? Creo que Gabriel González hacía declaraciones en esa época. Y dice, yo ni hablar. A mí que me van a pedir declaraciones. Yo me voy, veo la televisión, yo no, las jugadas no las comento. Y si me equivoco, me encierro en mi habitación, veo la jugada y digo, ¡qué cagada me mandé! Y ahí termina. Son Ahí políticas. termina. Y ahí termina, dice. Ahí termina. Él reconoce que se mandó una cagada, el árbitro argentino. ¡Qué cagada me mandé! Y terminó. Hoy día lo del VAR, con la tecnología, se considera ya que no solamente los asistentes, yo cuando he visto ayer, pitan el árbitro y sus asistentes, pues, ¿y los asistentes para qué están? Antes el asistente levantaba el Sí, banderín. así mismo. Y Así te voy a mismo. contar una anécdota y con esto termino Viral Aleca. Pita Carlos Maciel. Se jugaba en Rosario o Newell's. Barriento, Estanislao Barriento, asistente. Yo me hago cargo y que no me deje mentir Estanislao Barriento ni Carlos Maciel. Carlos Maciel en Rosario, jugaba en Newell's o Rosario, 35.000 personas. Sanciona Carlos Maciel. Carlos, ¿te acordás? ¿Sí? No, yo estoy contando Carlos Maciel, ese vos me respondés como director de árbitro. No, yo lo que te estoy preguntando, Carlos Maciel, cuando vos eras árbitro. ¿Sí? No, espera, entonces, espera. Es Carlos Maciel. Ah, sí. ¿Cómo anda él? Bien. Carlos Maciel, así que cuando le consultamos Sí, la sí. jugada, él te respondía esto. ¿Te acordás, Carlos? ¿Sí? Ahí terminaba. Bueno. Entonces cambió vos te reís de mí. Me imagino esa conversación. ¿Eh? ¿Sí? Y ahí terminó. Ponelo otra. ¿Sí? Terminaba. No había nada. ¿Y qué ocurrió? Estanislao, vos me estás atento. Atento. Estanislao Barriento sanciona penal Carlos Maciel a favor de River, de Rosario Central o Newell's. Las 30.000, 35.000 personas se abrazaban, todo penal para River, y ahí les voy a deber. Rosario Partido o internacional, era River, era Newell's o Rosario contra un equipo extranjero. Sí. Contra un equipo extranjero. Y Estanislao Barriento levanta y viene Maciel junto a él. Creo que ese le levanta la bandera para que venga. Y habla. Y le dice Estanislao Barriento a Carlos Maciel, el de vino seguro. Fue fuera del área. Carlos Maciel revé la posición y sanciona fuera del área. Polenta con posible fractura en brazo, tiene 8 semanas, dice Ricardo. Si podemos hablar con Polenta, con el médico de la Olimpia. 8 semanas. ¿Y qué ocurre? ¿Qué le hicieron a Estanislao Barriento? ¿Qué le hicieron? Le tiraron una proyectil y le cortaron la oreja. Y se le vendó la oreja y siguió el partido. Síganos. Síganos. Cuento una anécdota. Porque no había VAR. Hoy estamos discutiendo si fue o no fue penal habiendo VAR. ¿Ustedes entienden? Sí, Claro, sí. totalmente. Perfectamente. Sí. ¿Y cómo se sabe entonces si fue o no fue? Si el chileno le dice al otro chileno, al general de ejército Tobar, le dice esto. Es de fútbol. Roce de fútbol. Roce de fútbol. Sí, sí. No, se ¿Qué es lo que sabe. vos pones tu cara de culo, Pancho? Sí. Hola Arturo. ¿Sabes de qué estamos hablando? Penal de acá a la luna. No, ahí está. O sea, Porque podía ser roce de básquet también, sí, en algún momento. no. Déjate. Bro. Le faltó personalidad. ¿A quién? Y a Juan Gabriel, a Jair. Y a Jair le faltó porque el chileno se le escucha que le dice, son cosas de fútbol, deja seguir. Y dije que Tobar es general y es un soldado todavía, Jair Benítez, en el mundo arbitraje. Claro. Porque se van a seguir viendo. Se van a seguir. Y el día en que se entendió, entonces uno es un principiante, entre comillas, y los otros ya están. ¿Qué dice Gustavito? Cagón lo que dice.
Vos me estás insultando a mí. Yo estoy interpretando la flojedad de Jair Benítez. Juan Gabriel Benítez tiene en el año 19 partidos arbitrados aquí. ¿Y después? Pocos partidos. Te cobra 100 faltas como esa de ayer en todos los partidos que dirige acá y te amonesta. Acá sin duda era penal. Yo no sé por qué le tembló el pulso. No, pero parece que con el tema de Guaireña no es tan penal. Pero hablando del árbitro el específico. VAR le dice, el chileno le dice a Jair Benítez, porque ayer fue Jair, cosa seguí, el que le da la Rosa del fútbol. el que le dice a Jair, el que le baja línea al árbitro del partido, ¿quién hacía bajada de línea en Buenos Aires? No. ¿En qué mundo vos vivís? No, en mi época, Arturo. No, pero ustedes usan bajada de línea. Bajada de línea viene de Buenos Aires. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Un programa que se emitía a las 11 de la noche. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. ¿Vos sabés qué bajada de línea quién dirigía? No, lastimosamente no. Ya cambia. Lastimosamente me está farreando. No, claro que no. Little Millennium rápido se adapta. Esa es la ventaja. Espectacular. Nosotros nos adaptamos, Arturo. Nos adaptamos a términos argentinos. Yo me incluyo. Por eso Superclásico viene de Argentina. No, acá no se inventó Superclásico. También verso, pero verso más es una cuestión, ocurre que acá. ¿Qué te pasa, Gustavito? ¿Estoy hablando al pedo, bro? Superclásico viene de la Argentina. Sí. Para diferenciar Boca River de Rosario Newell's, Independiente Racing, sí. San Lorenzo, que se consideraba tercero en hinchada. Entonces dijeron en Argentina, hagamos una cosa. Sí. Que sea clásico Newell's con Rosario, que clásico en Córdoba, porque allá hay mucho regionalismo. Santa Fe. Brillante, Alfredo. Entonces le vamos a llamar Superclásico. Y en los años 80 se llamaba Superclásico. Porque si vos componés a los millennials de hoy, a los pendejos de hoy que no quieren saber, les digo, me parece una cosa baladí. ¿Y qué tiene que ver Superclásico? Eso trajeron los argentinos. Y acá se implementó. Y quedó Superclásico. Sí. Vos le preguntás acá, ¿y por qué se llama Superclásico? No te van a saber decir. No. En la Argentina se llamó Superclásico para diferenciar el Boca River y que no se molesten los otros. Entonces cuando decían juega Newell's con Rosario, eso es un clásico Rosario, no se enojaba nadie. Entonces ya en la Argentina encontraron el mecanismo de separar el Boca River. Aquí se llama Superclásico y aunque no hay otro clásico. El único clásico en el fútbol paraguayo. El clásico más añejo. El clásico blanco y negro. Pero eso ya se buscó la excusa. Sí, entonces a los millennials y a los mitaí de hoy le digo que no son mitaí. Superclásico vino en la Argentina y expliqué los motivos. Acá hay un solo clásico. Cerro Olimpia, Olimpia Cerro, y yo me hago cargo. Sí, señor. El clásico. También una vez Humberto Rubí me reclamó, porque vamos hablando tanto de Olimpia y de Cerro. Humberto, mi hermano, al aire. Sí. Es que yo no te quiero mentir, es que yo no digo que los otros no se hablen, pero siempre va a haber mayor respuesta de público con Cerro Olimpia. En la realidad, Humberto le dijo, 80% de la población tiene nada más de Cerro Olimpia. Salí a la calle y ve a consultar. Sí. Ella te va a poner una... No digo que no hablemos de los otros equipos, por eso queremos buscarlo a Hernán Rodrigo López, porque renovó con Nacional y Nacional no lo dan bola. El presidente... No sé. Se mandaron a silencio, ¿saben? ¿Qué le di todos? Ingeniero. Hoy está de cumpleaños el técnico colegial, 41 años. Sí, señor. 44, señor. 44 años. 44, sí. José Solís será. En el poneme 77. 44 José Solís. 8 Ocarullón. Colegiales. El 41 dice. Fundado 77. El 7 de enero de 1977. ¿Cuántos años cumple? 44. Club Atlético Colegial. ¿Cuál es la victoria más importante de Colegial en su historia? Colegiales. Fue en la liguilla, ¿verdad? Le ganó Olimpia 3-0. En la liguilla. Juan Zacarías el técnico. Ati Zacarías manda justamente el mensaje. Mucha felicidad a Colegial. ¿Quién? Ati Zacarías. El vicepresidente. El vicepresidente. ¿Cómo nace el club? Solo. En la mesa están discutiendo Osvaldo de Libertad, Roberto Zacarías de Cerro, el otro creo que de Guaraní. ¿Era de Encarnación creo que son? Sí, de Encarnación. Y le dijo su papá, no discutas más de que, digo, la puta Cerro Olimpia. ¿Pero qué pasa acá? Digo, esta es una liga paraguaya de fútbol. Dijo el papá. Vos que estoy hablando como viejo. No sé la historia, Arturo. Y te voy a contar por el Pancho. Ahora único falta que vos me digas, a ver, otro milenio. Lo querían poner el colegio. Claro, él entonces estaba prohibido poner el brillante, estaba prohibido Alfredo Mendoza poner el colegio porque era comercial, y entonces ya pasó en la Argentina.
y se llamó Atlético Colegiales. Por eso le quisieron poner, como dice Alfredo Mendoza, correctamente. Bien, ahí estuviste bien, Alfredo. Ahí. ¿Te gustó? Te gustó. Ahí estuviste bien. Se iba a llamar el colegio. O sea que en otras ocasiones no estuvo bien. ¿Para qué eso sí En algunas. Puta. Entonces se llamó, como dice Alfredo, Atlético Colegiales. Sí. Con una peculiaridad. Todos muy colorados. Por eso en su historia, no sé si hasta ahora, no figura el número 18. Por eso, cuando jugó la Copa Libertadores, como consecuencia de haber ganado el torneo República, ¿qué pasa, Alfredo? ¿Qué es lo que estoy contando? Hechos reales. Sí, es real, ¿no? Lastimosamente es real. La técnica se reúne. Con camiseta y todo el rojo. Y le dice, jugaba colegiales en Perú. Entonces venía a la República y le decían, la comisión técnica, esta es la lista, plantilla, 17 a 19. Fue uno de mis empleos en la Liga Encarnacional, yo era secretario. Sí, ¿Alfredo hizo algún gol en el clásico de Newell? Pregunta la Dios. No, y te responde. No. Y responde Colegiales. Seguimos sin usar la número 18. Es espectacular. Bueno, voy a contar la historia. Entonces le viene a Colegiales, estaba el árbitro. El Colegiales tiene el récord de un DT frente al plantel. Sí. Kiki Riva. Abrazo. El caso de Juan Zacarías. No, pero eso está correcto. Está correcto. Y le dice, estoy hablando al pedo, veo. No, sé. Colegiales. Para jugar tenía que estar afiliado. ¿También veo? No sé. No, me yo imagino, no sé. Como no pueden poner el número. No. Digo. Entonces le dicen la puta. Viste que esa época era así. Sí, pero no creo. No ¿crees? son tontitos los de Colegiales. No. Y entonces le dice 17 a 19. Sí, qué raro, dice. En Perú. ¿Cómo ponen ustedes 17 a 19 árbitros de la comisión técnica? Y ahí le dije, mire, le dice, usted no va a entender, le dice, uno de los Colegiales. Ahí está Javier. ¿Cómo te va, Javier? Hola, don Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acordarte de nosotros, don Arturo, a todos los muchachos ahí. Felicidades, Javier Zacarías, felicidades. Gracias, don Arturo, 44 años de vida institucional del rojo de Cuatro Mojones, como te dice don Arturo. Así es, Javier, y de la familia, eran todos Libertad, Cerro Guaraní, eran todos, y tu abuelo, ¿verdad? Dijo, basta, fundemos un club. Mi abuelo era de Olimpia. Sí. Era una mezcla total ahí, don Arturo. Por eso les cuento acá a los muchachos, ellos pues creen que yo soy bola. No sé si me entendés, Javier. Sí. Entonces estaban un domingo y le dijo tu abuelo, ¿verdad? Le dijo, basta de discusión. Olimpia, Guaraní, Cerro, Libertad. Vamos a fundar un club. Y ahí nació Colegiales, ¿verdad? Así mismo fue, Arturo. La bomba que botó fue el 76. Final de Cerro, Libertad. Sí. Ahí explotó cuando se hizo el famoso trabajo con Mariano Estesó. No, pero no esperaban un ratito, yo te voy a contar la historia, Javier. Roberto Zacarías fue tu tío, Roberto. Mi tío. Armó un quilombo. Es de mi barrio, él es. Roberto armó un quilombo. ¿Sabes por qué? ¿Vos sabés dónde hospedaba Espesot? No sé, Arturo, dónde. En Milagro 1. Espera, te voy a contar. Milagro 1 era un hotel que quedaba detrás de la comisaría tercera. ¿Vos conocés la comisaría tercera? Sí, conozco. Chile ahí, y a la espalda, en el centro, quedaba Milagro 1. Sí. Según tu tío, Roberto Zacarías, a la sazón, vicepresidente de la Balanza PAC, ¿es verdad? Así mismo. Él le cuenta a una persona... A mi casa me llamaron, en Teniente Fariña y Antequera, yo vivía con la querida mamá, mi mamá. El propio Roberto me llamó, tu tío, un domingo de la mañana. Sí. Y después hace una conferencia de prensa. Y llama a tu... Pero dirá, le acabamos de dejar ahí nomás. Javier, les vamos a contar en otro momento, los pendejos de hoy no entienden lo que estoy hablando y me importa ya. Yo lo que me acuerdo tú de cómo se le hizo pasar a Mariano Estesó acá en Clorinda se le hizo pasar porque la amenazaron, pero vos no sabés lo que le dijo Gidio Landolfi, por eso los pendejos de hoy no saben. Ah, bueno. ¿Vos sabés lo que le dijo Gidio Landolfi? No, ese no sé, Arturo. Gidio Landolfi era el técnico de Cerro. Sí. Él le llama a Marcelo Espesó, porque ese domingo de mañana era un quilombo.
Era un quilombo. Cuentan, porque a mí no me consta, que cuando él llama... ¿Para qué voy a contar todo esto? No, está interesante. Sí, queremos saber. Vamos a ver. Javier, toda la mesa está Javier, vos querés saber también, ¿verdad? Entonces, llama a casa. No había celular ni mucho menos. Me dice tu tío, que es un carácter muy fuerte, ¿verdad, Javier? Así mismo era, muy interrista, fanático de carácter fuerte. Así mismo. Y no es que solamente me llamó a mí, llamó a varios periodistas. Sí. Y está ofendidísimo. Y dicen que, y ahí ya no quiero entrar por la honorabilidad, yo no quiero tocar la honorabilidad de ningún jugador. No, y entonces no termino. corresponde, no. ¿Me conoce, Javier? Sí. Y termino con esto. Landolfi le llama. Y después le dije a Julio Juan del Puente a mucho que ya se tragaron. Porque Egidio Landolfi, yo no voy a tocar la honorabilidad de ningún jugador. Correcto. No voy a tocar. Le dice, este auto marca, y este fue al hablar con él, que se lo vio el sábado a la noche. Egidio Landolfi le llama y ahí quedó. Javier, ustedes lo usan 18, ¿verdad? Y el 17 pasa al 19, Arturo. ¡Viva el gran partido, Colorado! Hasta ahora, Javier. Hasta ahora, Arturo, queda esa tradición en el club. Por más que no somos políticos, quedó la tradición y automáticamente con todas las indumentarias que usamos se saltea. El 17 pasa al 19. Hasta ahora. Sí, hoy es más fácil, Arturo, porque eso te permite poner otros números. Me acuerdo antes que sí o sí había que poner el 18 y se borraba en la planilla con la mano. En Perú pasó eso. En Perú pasó eso. En Perú se tuvo que hacer una conferencia de prensa explicando por qué sí, se yo estaba ahí. el 19. El tema del cólera estaba de moda en Perú. ¿Y cómo explicaron? Y explicaron que no se usa, y no me acuerdo, por una cuestión política, algo, metieron ahí, no queremos 18, somos fanáticos del Partido Colorado, y siguió la cosa. Perdón. Chao, Javier, felicidades. Javier, abrazo. Javier. Gracias, Arturo, abrazo. Y con cariño. Colegiales. Con cariño. Ahí estuvo Yuri. Ahí para contestar. Colegiales estuvo Yuri. Ahora está parada la pista. Colegiales. Pero ahí estuvo Yuri, en su mejor momento. El que canta ese de primavera. La maldita primavera. Ese es Yuri, cantante mexicano. Ahí estuvo en el colegial. No, gran amigo, Javier. Sí, buena gente. Trabajador. Me llama la atención por qué colegiales no están más arriba de lo que... Están más arriba. ¡Qué sueño sí! Eso le llama Gilio. ¿Vos sabés quién fue Gilio Landolfi? Técnico de Cerro. Y Oliver también fue un tiempo. Le llama el bueno de Ogidio, que sacaba su silla, vivían hacia Quinta, y tomaba mato tereré en la vereda de la casa. ¿Cómo tiempos cambian? Yo hago todavía eso, Arturo. Brillante. Sí. El paraguayo le decían porque fue técnico del Botafogo de la formativa. Hizo su vida en Brasil, Egidio Landolfi, el paraguayo le llamaban. Y él sacaba la silla a la mesa, la silla, no la mesa, y ponía así. De tereré. Silla cable. Egidio, profe, y le saludaba. ¿Qué ¿Qué pasa con Mauro Zárate a Olimpia? Todo el mundo está con esa. Ya está, ya están informando. Muy bien, Mauro Zárate, vamos a ver. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Rubichá. Conoce nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante y chía, yerba mate y Rubichá. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio, con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980, llámanos al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Lays tiene 2 nuevos sabores de lo que todos somos hinchas, asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a encantar la nueva edición limitada de Lays.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Egidio Landolfi le llama a este jugador, arquero de Cerro. Y le dice cara a cara. Estaba pasando enfrente de su casa ahí. No, ese ya es cuando le dijeron al técnico de Cerro que no lo pongan. Ah. Entonces Egidio le dice, mira, esto se está diciendo. Entonces le dice el arquero, sacate el problema encima, palabra más, palabra menos, y no juegues. Y le dice, ¿yo por qué no voy a jugar si yo no tengo nada? Claro. Yo me siento muy tranquilo. Y qué desgracia tuvo el jugador, que se le cae la pelota en la norte de un córner. Pum, pan y agua, gol. Y como eso ganó dominio, entonces ya no tuvo respuesta al propio arquero. El mismo gol que le hacen al Mono Tabarelli y Cabaña en un torneo máster, para que la gente tenga idea. Se jugaba el torneo máster de los campeones de campeones, lo que organizaba la Conmebol, y juega Boca Olimpia. Y Tabarelli va para buscar la pelota y se le escapa. Y queda ahí, pum, gol de Boca. Y Olimpia terminó perdiendo 1-0, salvo que esté equivocado. Eso se suele dar, pero en momentos distintos. Claro. Se le fue la pelota al Mono con esta que estamos comentando. Pero había un antecedente previo, pues. No, eso fue un escándalo. Y Egidio Landolfi llegó a hablar con el arquero y le dijo, ¿por qué no voy a estar? Y le dijo Egidio, sacate el problema encima. Trató de cuidarlo. Yo como técnico no te quiero ya poner. Y bueno, y después vino la desgracia ya comentada. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligeyela, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados, con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. 2 años. 8 semanas polenta. Son 2 meses. Hijo de... ¿Cómo se fracturó algo? Y él se fracturó. Suponemos que es un accidente casero, ¿verdad? Y él no terminó con un problema en el hombro. No, Torres fue. No, él se había caído hacia preferencias. Él se cayó. Él se cayó, se resbaló y se tomó del hombro. Fue un ejemplo de lucha. Sí. El partido anterior fue. El partido contra Cerro. Sí, y que después le preguntaron, inclusive dijo, había un desnivel ahí que no conocía la cancha y me resbalé. Y entonces tomó como un ejemplo. Sí. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Sobellana 1751 Casi Cubechec o llámenos al 729-6060 Fleming. Aprovecha esta super promoción que tenemos en Electrovan. Comprando cualquier producto de la marca Electrolux estás generando cupones electrónicos para ganarte una fabulosa camioneta Brilliance V3 0 kilómetro. Y tu primera cuota la pagas recién en febrero. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 ya. Japa Electrovan. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en recordación, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Se complica lo de Andújar. Sí, tuitea a Federico Bueno, colega que estuvo mucho tiempo en Fox, no sé si sigue en la cadena porque allí hubo unos cambios también en cuanto a... ¿Y cómo hacemos para hablar con Bueno? ¿No pudo rescindir o...? Anoche él tiraba la noticia opuesta, que ya estaba muy cerca de Olimpia, pero esta mañana cambió, puso atención, surgieron detalles que ponen un freno a la salida de Andújar. Hasta que no se firma, dice. Y por ahí había una deuda importante una deuda importante que él no quería dejar. Que no rescinda allí, está difícil. Sí. Alguna trabita se dio en las últimas horas. Sí. Vamos a ver si ubicamos al colega. En su momento estaba en Fox, creo que ahora ya no, por el cambio que existieron ahí también. ¿Uno le puede escribir para escribirle? Sí, estamos esperando la respuesta. No nos sigue, entonces no podemos. Tenemos que seguirnos mutuamente en Twitter. ¿Él no nos sigue? No, entonces tenemos que.
Pero estamos viendo por otra vía conseguir el número del colegio. Y si cae Andújar, cae con una cuestión económica ese. Sí. Sobre todo allá. En realidad, él tiene que desligarse de Estudiantes. Sí. Que Olimpia ayer nos decía... ese es el problema allí. Así mismo. Cardona nos decíamos que quiere libre el jugador. Claro, si no viene libre, allí está el inconveniente. Sí. Que quiere libre el jugador. Sí. Hasta que no se firme, no se firme. Dice. Y tiene 6 meses más Estudiante. 6 meses más. Y no es que jugó su último partido y todo eso. Está para jugar esta última fecha, el fin de semana, en Estudiantes. El lunes El juega. último partido. El lunes juega ¿Y después? la última fecha. La deuda que tiene Estudiante con él es el que la traba principal, creo, Arturo. Creo. ¿Sí? Sí. Yo, mira que el tuit de Federico Bueno y tiene una imagen tipo De bombita. bombas. Muy gráfico, tipo bombas. ¿Y a vos te gusta ese periodismo, Pío? Surgieron detalles que, pero al decir surgieron detalles que ponen un freno a la salida de Andújar. Hasta que no se firma, no se firma. Hay un capítulo más. Dice. El detalle, yo no sé si ya la deuda con Estudiantes, porque eso ayer estaba subsanado. Salvo que sea algo nuevo, ¿verdad? Ayer es viejo. O le pidieron para un que nuevo, se quede. sí, o un nuevo detalle de Estudiantes también puede El ser. estudiante O sea, que se claro. reunió con el Ayer presidente, era el que 6 jugó o el con 7. él, Ayer que se jugó dijo. con él. De repente, en última instancia, Ahí está. Porque se lo considera como... Ayer, Pancho. Es que ayer estaba resuelta la situación de ¿De qué? de Estudiantes con él la deuda. Ahora, yo no sé si y hasta que no al se firme decir la nuevos deuda, detalles, a mí me suena a lo otra que cosa. Olimpia, exactamente, la negociación ya con Me Olimpia. gusta situación extra ya de los estudiantes. Si dice que yo leo esto. sí, Leo, por no desacreditar. $1 millón puede ser. sí, puede ser. Jugadores de ese Y nivel. él iba ¿Y cómo, para qué se va a ir? Jugadores de ese nivel. Se va a quedar nomás Alfredo porque le pagan $1 millón. Y el que tampoco tiene garantía que lo van a pagar. Porque cobrar en Argentina no es Puede ser un proceso tarea larguísimo. fácil, sí, señor. No es tarea fácil. Históricamente, a mí, gracias a Dios, nadie me debe nada en el fútbol argentino. Yo jugué mucho tiempo. Tengo que agradecer siempre eso. Y ni en ningún lado, en los lugares donde yo jugué, no me quedaron debiendo nada. Pero históricamente el fútbol argentino tiene esa Y particularidad. Anthony Silva, que Huracán no le pagó desde enero. Así mismo. Vino él a jugar comentó. acá Nacional y la deuda era de enero, el caso de Anthony Silva. Sí. ¿Y por qué no le llamó Creo que se Rodrigo fue. Cancian? Llamarle a Anthony Silva si podemos hablar con él. El 8 debuta. Mañana debuta, si podemos hablar con él. En el fútbol mexicano arranca el torneo en México 22-30. Que se quiera hacer figura en el fútbol mexicano, dijo Anthony. Puebla Chivas. Gianluca Fatecha entrena en River. Sí. Buenas condiciones. Y no sé por qué Tiene no se que estabilizó. crecer físicamente. A lo Ya mejor debe su tener físico. 27 años, 28 debe tener. Lo llevó Mario a 12 de octubre y ahí casi no jugó. Y ahora lo No, lleva por otra eso vez a digo, River. ¿por qué no se estabiliza? Dije. Su- Como jugador tiene buen dominio de riqueza sí, técnica. a lo mejor le falta un poco de fuerza física para poder imponer su ¿cómo te diría yo? Lo que hace la diferencia futbolística. con su 15 talento. jugadores tiene el Querito nuevos. Nuevo, bueno, casi. Pablo Ceballos, Osmar Molina, Marcos Acosta Roja, estaba en Cerro. Sí, rescindió. Pero todavía no firmó contrato. Y Ok. hay algunos de esos que aún no Están firmaron ahí, contrato. ok, perfecto. Luis Neri Caballero, Gianluca Fatecha, Nicolás Morini, el ex Olimpia. Que estaba en General Que Díaz. estaba en General Díaz, exactamente. Alex Garcete, también ex General Díaz. Ignacio Miño, ex Sportivo San Lorenzo. Mario Tazú, ex Sportivo San Lorenzo. Diego Godoy, que estaba. Diego Godoy estaba en Colombia Millonarios. Sí, el Así zurdo, mismo. Sí, el que zurdo. buena pegada. Sí, pero vos sabés que en el último partido le utilizaron de lateral por izquierda. Sí. Por ejemplo, a Diego Godoy, Colombia. en Colombia. Orlando Gallardo, ex Deportivo San Lorenzo también. Tobías Castellano, Walter Cabrera, Luis Jiménez y Gustavo Cerdán. Los El ex 15. arquero de General Díaz. Sí, señor, también está. Para el Quelito. Son 12. 15 15 jugadores. del club de. Pero así como decía Víctor, varios de ellos están entrenando, pero esperan la firma de contrato. Claro, De esos claro. los que nombraste allí. El caso de ahí. Marco Acosta Roja. por Sí, ejemplo. Acosta Queremos hablar Roja. con el médico de la Olimpia Polenta. ¿No atiende? ¿Dónde está Polenta ahora, Pancho? Polenta está en Uruguay. Acá me queda, me pasa. ¿Qué es lo que te pasa? Lo de Andújar. Mucho trabajo. Que igual la candida que le escucha ahora, que querer sobresalir en fútbol. No. ¿Qué es lo que te pasa? A ver, Pancho, ¿qué es lo que te ocurre? Dice, le pido autorización primeramente al colega que me pasa, que es acá colaborador también de la Producción externa. producción externa.
Tiene más vueltas que Rebelde Way, dice por el caso de... ¿Quién vio Rebelde Way? Una novela mexicana. No. Argentina en realidad. No, vieja ya. Argentina, producción de Cris Morena y después se hizo un remake en México. ¿Y Cris Morena? De los es 90. cantante? De los 90. Es productora, actriz. Sí, le conozco. Bueno. Se cayó, primeramente decía. Después se queda. Al final. Todo estaba listo, números acordados. Dice, bueno. Estaba todo listo, números acordados, pero Estudiantes no lo deja salir y Mariano decidió quedarse. Se queda en Estudiantes. Esta es la versión de un colega argentino. Queremos hablar con... De las telenovelas. Rebelde Way ya está en Netflix, me dicen también. Ah, bueno. Netflix, ¿y a vos te emocionaba algo? No, a mí no me gustaba. Yo novela nunca vi, Arturo. No hay que hacer calentón, Gustavito, hacer gesto de pendeja eso. No, a mí no me venga, yo soy abuelito, a mí no me venga. Si vos si tenés tu problema, si sos un calentón es tu problema. Y la rubia no es Luisana Lopilato. Exacto, ¿no? Luisana Lopilato, Porque esposa de Michael Bublé. Exactamente. De La Morocha, de Dos Mujeres y un Camino. Ah, Tania. Y Gustavito dejaba escapar una lágrima y no quiero contar lo que me contaron, pero también... Se pudrió todo. Entonces, ¿sabes qué? No. Entonces yo, ese que decía, ¿dónde tú te vas? Yo me voy ahora a verle a ella, que hablaba así con la madre. Él, Se me fue ahora Eric Estrada. yo que, a ver, te quiero mucho. Y cuando le chapaba él a Gustavito, porque ¿Y la rubia como León? Pero él estaba caliente, pero recaliente por La Morocha. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Bueno, listo. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Subellana 1751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060 Fleming. Aprovecha esta super promoción que tenemos en Electrovan. Comprando cualquier producto de la marca Electrolux estás generando cupones electrónicos para ganarte una fabulosa camioneta Brilliance V3 0 km. Y tu primera cuota la pagas recién en febrero. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 ya. Japa Electrovan. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay con el primer puesto en recordación, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran souvenir es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar al rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre. Lunes a viernes 7:30 a 19 horas, sábado de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización de tapiti-info@tapiti.com.py. Dice Ricardo que 8 semanas fuera polenta, para poner en Twitter, polenta con posible fractura en el brazo. Tiene para 8 semanas. Polenta. Queríamos hablar con el médico de Olimpia, con polenta. Le pasó antes de la Copa del Mundo, le pasó a Santiago Cañizares, el arquero de España. Se le cayó una botella de perfume. Ocurre que no es Pancho, el que es Marcelo Polino, es Ricardo en su comienzo. Sí. Así le decíamos a Ricardo F. Sos Sí. Polino. No es Arturo Pancho, es una especie de Marcelo Polino, le gustan los chismes de la farándula. No. Está metidísimo en ese ambiente. Dice, no, el que era por lo argelado de Ricardo era Polino. Porque Polino ¿Quién es tipo el argelado. atrevido ese que No. no. A mí no me suma ni me resta porque yo soy independiente de la opinión ajena. A mí lo que me importa es lo que digo yo. No vengo a buscar ni aplauso ni aprobación de nadie. Acá vengo a poner un puntaje. Igual yo vendí libros no por poner tu nombre. Por favor. Sos una anécdota en mi libro, vos, querido. Sos una anécdota, mi libro de la Ese es un buen insulto. Polino, sos una... Sos una anécdota. Ricardo F. tan alcio como Polino. ¿Vos qué crees que ese es Ricardo, es tu Ricardo, Alfredo? Ese no es Ricardo. No. No, que Ricardo era Polino antes. No. Joder, por favor. Cambió. Sí. Ricardo era Polino, re Polino. Pero ¿por qué decís? No, vos no estabas en la mesa. ¿Cómo por qué?
Y Polino tiene varias aristas. El Apolino. Ese que hace, por ejemplo, que se laboral. Claro, lo que muestra en pantalla, ¿no? Ya sabemos que apuntar. Por eso insistí en el nombre, Polino. Mirá mi inocencia. Mirá mi inocencia. He visto, por eso seguís. Porque soy inocente puro yo. Mirá lo que sé vos. Vos te fuiste por otro lado. No. ¿Por cuál? ¿Por cuál de los Polinos? Y vos no metes ese gesto gustadito. La puta. Ricardo. Estoy de vacaciones, para eso ya me las pico y me voy en instantes. Mis compañeras tienen un gran sentido del humor, porque a mí me dio tristeza todo lo que vi. Tira sobre. ¿Cómo Alfredo va a decir cuál es lo No, Ricardo. No, pero Ricardo no es así que tranquilo. No. Y por eso, pero yo entendí lo que rechazo categóricamente lo del nuevo Polino, no para nada. Pero él no sabe, no. Claro. No. Bueno, Polenta fuera. El uruguayo Cerro nada que ver. ¿Cómo se llama el uruguayo? Trindade. No es lo que Cerro busca. En la Perla del Sur hay un lugar para vos. 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra residencial y comercial La Perla, zona con luz eléctrica, calles totalmente empedradas, cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Abuy. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cacermín, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrí las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. ¿Qué dice un oyente siempre atento? Dice Pancho es Flavio Mendoza. No, rechazo categóricamente. ¿Cómo? Eso ya es una vergüenza, ¿no? Anda. Pero ¿por qué tenés que meterte vos con la gente que es así? ¿Por qué tenés que ser homofóbico? No es por eso. ¿Una vergüenza dijiste? No, pero Flavio Mendoza es un excelente... No, ese bailarín. Nosotros nos fuimos con mi señora, un monstruo el tipo es. Sí, pero un monstruo, es primerísima figura en la Argentina. Pero yo trato de hacer periodismo, Arturo. Sí. ¿Eh? Sí, figura total. Total, yo no sé qué es lo igual que Ricardo. Ricardo de figura también. ¿En qué? Acá. ¿La bola? No. Perdón, disculpame, me salió del alma. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Subellana, Casa La Victoria. Seguimos en Facebook e Instagram, teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia, la casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Estamos con Nicolás Bosa. Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, abrazo grande para todos, ¿cómo andan? Muy bien, preguntarte, Nicolás, lo siguiente. Aquí se maneja mucho la posibilidad de que Andújar juegue por Olimpia, aún sabiendo que tiene 6 meses más de contrato con Estudiantes. ¿Cuál es la situación? ¿Cayó? ¿No cayó? ¿Qué se puede decir sobre Andújar y su posible vínculo con Olimpia en Paraguay? Mira, la situación claramente que se modificó. Ayer por la tarde-noche Andújar era virtualmente refuerzo de Olimpia de Paraguay. Es más, te voy a contar una infidencia. Yo hablé con alguien muy, pero muy cercano al entorno del arquero, que me confirmó que se iba al equipo de Pipo Gorosito, que jugaba el próximo lunes el último partido con la camiseta de Estudiantes frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, y que después volaba 2 días más tarde, es decir, el miércoles que viene, rumbo a Asunción para firmar por una temporada con Olimpia de Paraguay. ¿Qué pasó en el medio? Para que el oyente entienda, es una situación un poco compleja. Andújar tiene vínculo vigente con Estudiantes hasta junio del próximo año, pero en el medio hay una deuda muy pero muy importante y vieja de Estudiantes para con el arquero y máximo referente del plantel. Lo vinieron a buscar Elche de España, Puebla de México y ahora Olimpia. Andújar le cerraba porque familiarmente no se alejaba tanto de sus hijos, de su mujer. Argentina está muy cerca de Paraguay. Él iba a ir solo a Asunción y tenía un cierto desgaste con el presidente, con el secretario técnico Agustín Alayes y con parte de la dirigencia. Además le debían
un dinero muy pero muy importante. Todo eso hizo que Andújar tomara la decisión de irse a Olimpia, porque deportivamente no se decía, estamos hablando de un equipo muy grande del continente sudamericano, resignó parte de esa deuda que yo les contaba que tenía Estudiantes para con él, y estaba todo cerrado. Bueno, en el medio levantaron el teléfono de Estudiantes, entendieron que no se podía ir así el mejor jugador del plantel, un arquero que le dio 2 títulos, Apertura 2006 y Copa Libertadores 2009, el plantel está carente de referentes, de líderes, y se comprometieron a saldarle esa deuda, y Andújar lo empezó a pensar, valga de nuevo el término, la situación, y por eso a esta hora está trabada su llegada a Olimpia, que nada tiene que ver en la negociación entre Andújar y Olimpia, está todo acordado. Acá el tema es Estudiantes Andújar, Andújar Estudiantes. Y bueno, y no viene. Y a esta hora yo te digo que no. No, pero por eso digo, Nicolás, modestamente tenemos una gran audiencia, no se lo tome, pero es así, Público de Olimpia nos escribe, nos llama, nos dice, WhatsApp, acá en la radio, en un programa deportivo como el nuestro, y nos dicen, ¿qué pasa? Se creó mucha expectativa, no es un jugador más para Olimpia, su gran prestigio, lo que fue la selección argentina, muchas cosas, Nicolás. Sí, no, coincido, deportivamente Andújar está entre los mejores arqueros de la historia de Estudiantes, para mí es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, y la situación es tal cual yo te la describí. Anoche estaba virtualmente cerrado su pase por un año Olimpia, faltaba solamente la firma, pero la situación en las últimas horas cambió, y cambió por esto que yo te contaba. Se dieron cuenta que los Estudiantes no podían perder un jugador de esa manera, los hinchas obviamente por redes sociales se expresaron, y el arquero puso la balanza también la cuestión familiar, no estaba del todo convencido de irse, pero no de irse a Olimpia, de irse a Paraguay, esto no tiene nada que ver, no estaba del todo convencido de salir del país a esta altura de su carrera, tiene hijos en plena adolescencia, la mujer tampoco estaba muy del todo convencida de que se vaya, y bueno, levantaron el teléfono de Estudiantes, el compromiso de saldarle esa deuda, de ponerlo al día rápidamente, y por eso se terminó la operación, ni más ni menos lo que sucedió. Y vos te imaginás, Nicolás, vos estamos con el colega argentino, que para Olimpia, para lo que es título de campeón, fase de grupo de la Copa, tenerlo en Andújar significaba un gran prestigio, por donde se lo mire. Y por eso mi reiterada pregunta, como para decir, bueno, hoy Andújar no viene a Olimpia, ¿es así, Nicolás? Hoy no, a esta hora no. Bueno, ¿y qué podría pasar para que sea así cuando hay un plan de pago, los hinchas, la presión del Estudiante de La Plata, que no es uno más? Andújar tiene su historia ganada, y entonces internamente debe ser un gran problema para Estudiantes. Sí, la salida de Andújar era un gran problema para Estudiantes, se quedaba sin líderes, sin referentes. ¿Y qué puede pasar para que Andújar vaya a Olimpia? Sí, que no le cumplan rápidamente esto que le prometieron en las últimas horas, y que termine dándole valor a Andújar a la palabra que ya su representante, entiendo yo, le había dado a la gente de Olimpia. Bueno, hoy está frenada, está trabada, y si me decís una sensación, me pedís una sensación, te diría que está más para el no que para el sí de quedarse limpio. Ahora déjame preguntarte, hasta donde no podés responder, Nicolás, ¿influye mucho lo de Gorosito en la decisión de Andújar para Olimpia? ¿Si influye para bien o para mal? Para bien, si viene con estamos hablando lo de Andújar, digo, si Gorosito. Y yo creo que hace un técnico argentino, en este caso en Olimpia, sumado al manager, a Cristian Bacedas, es obvio que todo influye. Andújar tiene un cierto desgaste, muchos años acá en Estudiantes, la relación con el dirigente no es la mejor, pero bueno, también puso evidentemente en la balanza de otras cuestiones. Y ya te digo, lo familiar, en este momento de su carrera al exterior, y no es una cuestión de dinero, porque el contrato lo dejemos
contrato que le ofrecía Olimpia a Mariano era, creo que el doble de lo que puede llegar a percibir acá en los Estudiantes. Más que nada pasa por una cuestión de vida, una cuestión familiar, sumado a que del otro lado, en este caso Estudiantes, hubo un cambio de postura. Y bueno, Nicolás, no queremos insistir, sos muy claro en toda tu exposición. Nosotros nos merecemos una gran audiencia y por eso te llamamos y por eso te consultamos el caso de Andújar. Hoy no viene a Olimpia. Chao, Nicolás, gracias por tu tiempo. Abrazo grande. Gracias. Aquí estamos, chao. Pero igualmente, Nicolás Bosa, colega argentino. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio, alquiler de maquinarias. Estamos sobre Sevillana, Casa de la Victoria. Seguimos en Facebook e Instagram, teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339, depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia, la casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Llegó el famoso experto en frío Airefama con tecnología Turbo Cool con 3 años de garantía y muy bajo consumo. En cuota de 159.000 guaraníes, comunicate al 288-3000 o ingresa a inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de su espacio un hogar. Tu casa te espera, aprovecha este beneficio que te da Bancop con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa. Con tasas desde el 8,9% hasta 570 millones. ¿Qué estás esperando? Informate más llamando al 021-325-5000 o visítanos en redes sociales. Bancop, un banco con raíces. Nisei abrió su local en Asunción, donde vas a encontrar de todo: celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y mucho más al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Síguenos en redes como @Nisei Oficial. Nisei, tecnología y confianza cada vez más cerca. Y vos, cada vez que cargas nafta, ¿qué estás buscando? ¿Calidad o buen precio? Por eso en Copetrol puedes cargar todo en uno con Supra 95, porque es única por su mayor octanaje y calidad al precio de una nafta 93. Carga Supra 95, Copetrol, ¡vamos! Yo no quiero que Pancho crea que aquel le estamos haciendo ese bullying. Pero a vos te lastimó lo de Flavio Mendoza, ¿verdad? No. No Tengo por qué, porque para vos el público tiene va a tener una idea de lo que sos vos. Y a ver, ¿qué te pasa, Pancho? Y va a ser ya una repetición, porque juega Cancherito. Entonces los muchachos van a tener qué idea tienen de Pancho. Porque él para algunos es Francisco, o sea, los más conocidos Pancho. Entonces, ¿qué número, niño? 618-4700. Antes de irme, porque me la pico y me voy. Y yo estoy de vacaciones. Sí. Se sabe, ¿verdad? Sí, está. La gente sabe. El pueblo quiere saber. Programa de ¿en qué año y en dónde? El pueblo quiere saber. Y te voy a enseñar a vos en qué programa causaba furor, en qué país. ¿Qué número, niño? 618-4700. Terrible era ese programa. Yo me acuerdo de... No, las bolas, vos no te acordás de nada porque acá no se pudo haber hecho programa. No, yo me acuerdo, yo me quiero casar y usted, ¿está acuerdo? Eso es el Roberto Galán, sí. Que puesto por Perón. Yo veía eso. En el kirchnerismo espectacular. Es un clásico. No le dan bola a Pancho. Seguir dando buenas devoluciones nada más. Ese es Flavio Mendoza. Ok, mira cómo te cuidan todos. Si no te iba a pegar. A la puta Gustavito, aquí le está lindo, no llama a nadie. Bueno, que se esté en su casa, me la pico y me voy. Ha sido un placer, pero llorar no puedo. Hola. Hola. Sí. Arturo, sí. Ese Panchito se hace el cancherito y no entiende nada, parece. Y bueno, yo lo que le quiero decir a Pancho es que no joda con la audiencia afuera, porque le van a reventar. Entonces vos tenés que irte despacio nomás sobre Pancho. Hola. Cortó, vos tenés que irte despacio, no te vayas rápido. Eso le dijo Napoleón al que le vestía. ¿Sabes lo que le dijo? Vísteme despacio que estoy apurado. Claro, eso le dijo a su sastre. No es su sastre, el que le viste. Al que le viste, sí. Le estaba poniendo acá y se trababa, porque tenía una cita a las 10 Napoleón y era -5 y estaba ese reloj de arena. Hola. Arturo. Sí. ¿Quién vio ese loro de Pancho o qué? ¿Vos no le conocés a Pancho? Hola. Comandante. Sí. Pancho todavía tiene olor a leche y quiere pasar encima tuyo. No, es encima mío. A mí cuando dice a ver, los pendejos que son así, es que... Hola. Arturo, ya voy a de comentarista. Y bueno, ¿y qué? Va a ser la ley de la vida. Hola. Comandante,
Pancho sabe hablar en guaraní. ¿Vos sabés guaraní? Arribeño, Pancho. Añe Mimi. Y por no, y por a la Huillén de Vejina. Hola. Gracias. Hola. Pancho, Te escucho. andate de vacaciones. Sí. Bueno, pará. Hola. Hola, Sí. Arturo. Ella, uy, con de comentarios. ¿Qué pio va a hacer? Ñañar los perros. No, pero es así. Es la ley de la vida, vos te vas a exponer. Esto es- Vos tenés que conquistarle al público. Te voy a decir, esta es la preferencia de Olimpia, de Cerro y de Libertad juntas. Hola. Ojo, es la vida. La vida, eso para que sepa dónde está. No, Más exigente que... bueno, ¿eh? entonces tenés que jugar tranquilo. No Tranqui- vayas a jugar pelota al piso. cancherito, te van a reventar los perros. Pelota Así al son, piso. pelota al Como piso. dice Alfredo Mendoza, Entonces ¿verdad? tenemos Una frase que del hacer- fútbol. ¿Eh? Una frase del fútbol. Viene el centro, parada de pecho, pelota al piso, cabeza levantada y salir jugando. Hola. Arturo, escuchaste lo que dijo, referencia de tal. Y no sabe ni dónde está parado, por Dios. Mucha tal, nena. Bien, hola. Arturo, Sí. para vos, Pancho. Ladran Sancho. Señal que cabalgamos. César Orrego se reporta. Bueno es Pancho. Gracias, César. Feliz resto de jornada. Gracias, Cesarito. Hola. Con Ricardo, por favor. Está de vacaciones. Hola. Hola. ¿Se encuentra Ricardito? Ricardito se encuentra. No, Ricardo está de vacaciones. Hola. Pancho, Señor. tú algo ya. A vos te... No, pará. ¿Sabes lo que ¿Cómo están que haciendo nada? los Ya, perros? Pancho es por Francisco, ¿Sabes no lo es que por hacen ahora? logro. ¿Y Ricardito dónde está? A vos te hacen. Ricardito. A vos te hacen. Rica- Hola. Ahora Ricardito, Hola. azúcar en la boca. Comandante, para Pancho, ¿le puedo hacer una pregunta? Señor. Pancho, aguantame la mirada. No. ¿Sabe de dónde viene? Sí. ¿De dónde viene? ¿Tu frase era? ¿Pero por qué? Ok, mira, ¿cómo Yo te no te fui? vengo a parar ¿Cómo te con fui? Flavio Mendoza, por Todo, si no favor. te iba a pegar. Un gran saludo para Pancho Daniel Guerrero. Abrazo a Daniel. Hola. Pancho, acá te quiere saludar un amigo tuyo. Esta es una audiencia loca. Hola. Hola. Sí. Comandante, una consulta. ¿El doctor de dónde se fue? Está de vacaciones, pero no está más con nosotros. Él seguirá Monumental, el doctor Riquelme. Hola. Pancho. Señor. Veñe, cuál año de ñete. Añe la va guaraní. La bañeme. Hola. Comandante, puede ser un kifú para Pancho. ¿Cómo? Un qué bolú. Gustavito salía de Urbana, con eso me la pico y me voy. Salía de Urbana, era a las 9:30. Una persona enfrente ahí, cruzó y le vieron. ¡Espera! La puta. Perdón, le salió el alma. A la mañana, 9:30, de la mañana o de la noche. 9:15 de la mañana. Y él pues tiene ese cree DJ. Sí. Y golpea la cabeza contra la consola y hace show. Y a mí no me jode con eso. Cuando él ya vino, yo estaba de vuelta. Y sale ahí. Y los perros le ven. Y era una manera rara de caminar. No, el que vino a verte acá. Y le dice, ¿vos sos- ¿voy a contar yo o cuentan ustedes? Se va toda la... No, Vamos a la próxima. pregunto. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. En Punto Farma estamos cada vez más cerca tuyo. Por eso te damos la opción de tener tu Punto Farma favorito en la palma de tu mano. Descarga gratis nuestra app para comprar fácil y rápido. Y atención, que hoy todas las compras que realizas a través de tu app Punto Farma, el delivery te sale gratis. Encontrá nuestra app en Play Store y App Store. En Punto Farma cuidamos tu salud y belleza.
Empezá el 2021 con la mejor moto del país, el Leopard GSX 150, la elegancia donde la seguridad y la potencia están presentes. La GSX 150 es sofisticada, económica y veloz, por eso es tu mejor opción. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 y seguinos en Facebook @LeopardPY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate más en visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco, vos estás primero. Víctor, ¿tenías algo de Libertad? Sí, datos sobre Libertad. Hoy se presenta Cristian Báez a la pretemporada de Mingaguazú, nuevo jugador de Libertad. Ya esta tarde lo esperan allí en el CIDE. Así que Cristian Báez con esto confirma su presencia en el Gumarelo. También Merlini ya está viajando rumbo a Ciudad del Este. Mingaguazú en realidad, las próximas horas estará acoplándose al plantel. Y anoche llegó Cougo de Uruguay. Desde anoche ya está con el resto del plantel, así que de momento, a la falta de confirmación del resto de los refuerzos, dotación completa por lo menos hasta esta parte de la pretemporada. 2 de la columna vertebral de Guaraní. Así es. Javi Báez, Capitán Báez, como le decían, y Merlini entonces ahí. ¿Hoy lo de Báez y Merlini en principio? Báez y Merlini llegan hoy. Hoy sí, los dos. Y Cougo ya está desde anoche en el CIDE. Los dos se presentan hoy. Así Merlini es, y Báez se los dos presentan ya están yendo hacia el CIDE. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram, Bilio. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se atienden a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplastines con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En Espina Autocentro, encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina en Libertad, seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @autocentro Spin-Mariscal, teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Este domingo comenzá el 2021 con todo. 800 millones en premios, 3 millonarios pozos, el poderoso subió a 325 millones. Salen sí o sí por número de cartón, 50 premios en efectivo y 2 automóviles 0 kilómetro. Animate a soñar, pedís en el T por solo 10.000. Se pone muy. Motocultores, la herramienta ideal para el agricultor en sus campos. Remover la tierra de la manera más fácil, correcta y profesional. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía para tu motocultor. Encontralas en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Teléfono 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Libertad, con esto falta lo del central, el otro central. Está lo de Cristian Javier Báez cerrado, lo de Merlini, como se sabe, sí, ya presentado y ahora están llegando a Mingaguazú, no sé si está el CIDE, pero Mingaguazú. Y ahora lo del central, que en principio es una experiencia. Vamos a ver si en las próximas horas hay novedades con ese tema del central en cuanto al movimiento en sí. Tenía casos positivos en Defensa y Justicia de cara al partido de la Copa Sudamericana, que de hecho, sea de paso, se vio envuelto también la polémica el cambio de sede. Que fue a Santiago de Chile al final del partido. No quería ir al Estadio Nacional, bueno, definitivamente va a ir ahí se va a jugar el partido. Dice diario La Tercera de Chile, Defensa y Justicia arroja 3 positivos por COVID en la previa al duelo ante Coquimbo. La información hace 6 minutos publicada el equipo que hoy se medirá ante los Piratas por la semifinal de Copa Sudamericana. Entonces tiene 3 positivos
la delegación que venía de Argentina, en la que se contabilizaban 56 personas, todos venían con PCR negativo de Buenos Aires, pero al ser examinados en Chile y con los posteriores resultados, arrojaron los 3 positivos de miembros del plantel, según esta información. Entonces casi de último momento, con relación al partido de hoy se juega 21:30, sí. La otra semifinal, Coquimbo Unido enfrentándose a Defensa y Justicia. En Defensa y Justicia está Gabriel Hachem, sí, que toma cada vez más fuerza. Está en la mira Guaraní, ¿verdad? Está en la mira Guaraní, inclusive está hablado con el jugador, me dijeron, y el jugador dijo, bueno, vamos a ver qué pasa con Defensa y Justicia. Les pusieron las condiciones sobre la mesa a Gabriel Hachem, que es características similares a Merlini, también chiquitito, exactamente, habilidoso. No, es zurdo él. Zurdo. Sí. Había marcado un gol ante Delfín, por ejemplo, en el Copa Libertadores, y había jugado aquí. 1.67 tiene altura. Exactamente. Sí, muy bien. Y le pusieron las condiciones sobre la mesa y él aceptó. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde puede estar el futuro problema? Si es que el jugador llega a la final de la Copa Sudamericana, sube su caché, hace una gran Copa Sudamericana, es figura, van a venir otros equipos. Si no se modifica, pues ya sea un gol hoy. Exacto, si no se modifican las condiciones, podría llegar a Guaraní de muy buena manera, porque ya hay una conversación previa con él. ¿El jugador de Defensa y Justicia o tiene el pase en posibilidad de contratar libremente? Eso es importante saber. Por lo que entiendo, es dueño de su pase, porque si es del club, difícilmente los equipos locales puedan negociarle a aquel que queda o que puede liberarse de su equipo. Bueno. Me dijeron que Guaraní va a buscar un volante, un extremo argentino de 22 años, me dieron las características, habilidoso, rápido, y un volante central que está en Uruguay. Y volviendo a Hachem, tiene 30 años, ya tiene un jugador de experiencia, pasó por News, Atlante, Dorado, Jaguares. Ayer comentamos que tiene un pasado importante en el fútbol mexicano, inclusive fue compañero en Dorados de Sergio. Tuvo un episodio de Báez. Gabriel Hachem tuvo un episodio en el equipo de Willy Mendieta, en Jaguares. Sí, Juárez. En Juárez. Le tuvo un altercado con un árbitro y la Federación Mexicana le había suspendido un año. En este caso es así, como se dice, polvorita, ¿verdad? Un poco nervioso era. Luis. Los insecticidas Knockout en aerosol matan todo tipo de insectos, en especial al mosquito transmisor del dengue y la fiebre amarilla, en sus presentaciones voladores, matatodos, rastreros y con citronela. Base, protección eficaz y segura contra el dengue. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Con Multivitan 27 Plus elegí hacer una serie más de tu rutina de ejercicios, elegí ganarle al cansancio, elegí jugar más, elegí sentirte mejor todos los días. Es un producto de Laboratorios Catedral. Multivitan 27 Plus, elegí más para tu día. Split Toque Stance, con poderoso motor de 4 velocidades, que lleva el aire más lejos, función Clean, que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Split Toque Stance, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente de Western Union en Paraguay. Escríbenos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Pasate a personal con un megaplan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses. 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además, tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores impecables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Life descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Siempre es bueno ir refrescando la memoria, porque una cosa, y principalmente actualizando F5, porque la noche a hoy, esta mañana, el mediodía cambia bastante. Pancho tiene y Víctor también tienen un poder importante de síntesis. Lo de Andújar, el tema, vamos a escuchar después al colega. Pero al final de lo que parecía anoche que estaba todo, hoy se terminó por complicar porque apareció Estudiantes y
quiere abonarle lo que le viene debiendo allí a Andújar. Sí, la situación es la siguiente. Andújar tenía prácticamente todo acordado con Olimpia, pero en las últimas horas Estudiantes de La Plata se acercó de vuelta al jugador, como es un jugador insignia de la institución, uno de los más importantes. Y el último ya que queda después de todo, del histórico Estudiantes. Exactamente, es considerado uno de los mejores arqueros en la historia de Estudiantes de La Plata. Decía el colega que se acercaron de vuelta a él y como que le ofrecieron una especie de plan de pago de vuelta, le prometieron de que le van a abonar una cifra muy importante, rondándolo cerca de $1 millón, y a partir de ahí como que le hizo pensar de vuelta a Andújar y dijo, no, me voy a quedar entonces, y por eso es que la situación en este momento está complicada, está caída la operación. Allí está lo último del tema Andújar. Estamos detrás de Polenta, el propio jefe médico, pero nos llegó el dato de una posible fractura en el brazo de Diego Polenta, y sin duda en las redes no cayó bien para el hincha de Olimpia. Imagínate, terminó cerrando uno de los defensores con mejor nivel allí. Polenta, de 6 a 8 semanas estaría fuera. Estamos buscando la confirmación. Él, las últimas fotos que subió en sus redes, subió de su campo, tiene un campo allí en Uruguay. No sé si fue allí una situación casera, pero ese es el dato que nos llegó al 20, lo que tiene que ver con la lesión de Polenta, Luis. Prosegur es una empresa multinacional con presencia global que tiene marcado el objetivo de brindar un servicio de confianza con tecnología de vanguardia para la seguridad y gestión de su efectivo. Prosegur. Con la promo por 4 de sandwichones tenés 4 promociones para disfrutar sandwichones toda la semana. De lunes a miércoles en Sandwichones de Samber tenés 3x2 de sandwichones. Los miércoles 2 sandwichones especiales, tan solo 30.000 guaraníes. Los jueves en Sandwichones de Samber 2x1 en todos los pedidos de delivery. Y los domingos 2 sándwich kit por 20.000. Acercate a cualquiera de los locales y aprovechá la promo por 4 de sandwichones. Sandwichones, disfrutalo como quieras, cuando quieras. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Ahora Mostaza te ofrece la opción de Car-In. Haz tu pedido sin bajarte del auto y sin perderte un solo minuto de nuestro programa. Busca el cartel Car-In de Mostaza en cualquiera de nuestros 5 locales. Seguinos en redes sociales, Facebook, Instagram, Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Mostaza te cuida. Y el aficionado liberteño que nos pedía, no está por demás, Víctor, reiterar, hoy se suman 2 caras nuevas a los trabajos en Minga, Guazú. Así es, Bautista Merlini y Cristian Báez, ambos ex guaraní, desde hoy trabajarán con el plantel dirigido por Daniel Garnero. Y anoche ya se sumó Ayrton Cobo, ex nacional de Uruguay, el pase le pertenece a Libertad, retorna de un préstamo, últimamente estuvo en esa entidad uruguaya, así que 3 jugadores nuevos a partir de los entrenamientos de hoy bajo el comando de Daniel Garnero. Con esto se busca un central más. Sí. Báez en realidad puede jugar indistintamente de primero o segundo central, no tiene problemas para acomodarse del lado derecho o izquierdo, pero veremos cuál es la idea, si exclusivamente quiere un central zurdo o que trae como incorporación como para completar el plantel Libertad. Y nos preguntan los hinchas de Cerro que hay por Cerro, repasando lo de Boselli, que sigue encaminado hasta aquí, va por buen camino, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando es que está aquí no esté la firma allí final y algún equipo no se meta de por medio, también va encaminado a que sea el 9 de Cerro Porteño, Mauro Boselli, últimamente en el Corinthians, Luis. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Llegó al Paraguay Santec, la marca del polarizador americano de la mano de Rimark. Santec introduce al país las tecnologías nanocerámica y nanohíbrida que dan máxima visibilidad, mayor rechazo del calor, bloqueo de rayos UV y tienen 10 años de garantía. Santec representa y distribuye Erimark. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Ardendares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Y ahora la especulación, si cayó el caballo o algo así, no sé, se le gusta la estancia. Estaba en su estancia lo de Polenta. Sí, lo de Polenta, volviendo a punto de Polenta. Polenta estaba en su estancia y tuvo un accidente casero allí. Sí. Y muchos ya recuerdan lo de Pellerano, lo primero que Pellerano le había pasado que se cayó en la pileta. Así es, sí. Recuerdan que promocionaba incluso el tobogán que tenía en la casa vacacionando y justo sucedió esa desgracia. Eso le costó la salida del club.
Sí. Porque él estaba para renovar, para continuar. Sí, y él era una de las piezas altas en aquel equipo, o sea, con rendimiento más alto, y después de eso perdió totalmente lugar. Así es. Y después terminó saliendo de Olimpia. Definitivamente, Pellera. justo en el momento así de las vacaciones igualmente, una situación similar, pero en este caso lo que sucede con Diego Polenta, allí lo último igualmente. Y en las vacaciones uno tiene que disfrutar, Alfredo, no hay otra que no puede guardarse entre cuatro paredes los jugadores, tienen que siempre bajo el cuidado, solo que a veces está hay un margen, pueden siempre pasar estas cosas. Que pueden pasar a cualquiera le toca Había una un cláusula que había antes, Alfredo. No, en Cerro Porteño siempre me acuerdo la cláusula de contrato que hacía con los jugadores. El motoesquí, por ejemplo, estaba prohibido, según el contrato. No sé si lo mantiene, pero me parecía aceptada esa momento eso situación. no El doctor se permitía. Clodomiro Mareco lo introdujo dentro. ¿La lancha en sí? ¿Lancha, No, la lancha no. La moto, de hecho, para el jugador de fútbol que sueña jugar al fútbol está prohibidísimo. El moto. Porque lo primero que te golpeas y poder es la rodilla, que es el elemento principal, es el corazón del jugador de fútbol, en las piernas es la rodilla. O sea, hay que cuidar esos detalles a los jóvenes, a los padres que de repente andan con sus hijos. Y eso en los clubes normalmente está en la cláusula, lo de la moto. No sé si pero en motoesquí sí, la moto está prohibida, sí. Luis. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático con la mejor relación precio-calidad. Dentro del repaso de los equipos, hoy leías 15 jugadores, River. De River, sí. River, una movida importante. Pero hay algunos, así como decía Víctor, de los 15, 5 o 6 que ya lo firmaron, pero que están ya de palabra y que el entrenador lo acercó y que están allí entrenando. Exactamente, es así. Esta es la situación en River, donde hay una lista larga de jugadores para acoplarse. Ya se han acoplado algunos de renombre, caso Pablo Ceballos, Luis Neri Caballero y compañía, pero hay una lista también que... ¿Cuándo empiezan a entrenar ellos? Ya están dependiendo, hay equipos que ya están, otros que Libertad, por ejemplo, comienzan el lunes. Nacional, por ejemplo, comienza el lunes, Libertad ya está. Luqueño comenzó también, decía ya Luis Fernando Corral, la primera parte, de pruebas médicas. Sí. El 14 los demás equipos. Hablando de Luqueño, me decían el nombre de Jiménez, la Fuga Jiménez, el ex Sol de América y San Lorenzo. Martín Jiménez. Sí mismo, sí, Él es uno de los nombres que ayer Luis Fernando Escobar no se escondía, no habló media punta con ese rasgo. Interesante jugador. Por lo menos en privado con el presidente de Luqueño, digo, o el propio Luis Fernando Escobar, el presidente, mejor dicho, el técnico de Luqueño, sí se confirman, pero es Martín Jiménez, uno de los que está apuntando allí Luqueño por terminar por cerrar. Cerró en San Lorenzo, ahora dicho se ha pasado el campeonato. Sí, estuvo en el clausura. Estaba para jugar en Natirá, quedó uno de los que quedó allí colgado y ahora también, por supuesto, están allí a la espera. Hablando de jugadores que están allí a la espera, y hace rato, uno de los que tuiteaba hace rato y te daba la razón en el Twitter era Julio Irrazábal. Citó el tuit de la respuesta de Brunstein, que la FAP debe apoyar un poco más al jugador, igualmente este tema, la intermedia, principalmente. Porque, la FAP, no, todos se tienen que poner. Sí. Todos. No, pero yo como FAP, como grupo de jugadores, sí, pedía ahí a robar la cuenta de FAP. Después del tuit también de la declaración de Brunstein. Sí, repasando justamente eso porque fue lo primero del programa, a partir de este año los clubes de primera se hacen cargo de los gastos por el test. Recordamos, el año pasado la APF pagaba absolutamente todos los controles que se hacían. Este año cambia la situación. Haciendo rápidamente un cálculo, porque hay 6 laboratorios habilitados, me pasaban el precio más barato, 300.000 por persona es el costo. Son planteles de 50 jugadores, haciendo el cálculo más o menos 15 millones por fecha tendría que gastar cada equipo, son 18 fechas, así que alrededor de 270 millones de guaraníes se estarán gastando cada club de primera como para completar el protocolo durante el torneo de apertura. Y voy a lo siguiente, porque bajamos al ascenso. En mi interpretación, por eso le hacía la consulta a Brunstein, es que ese fondo
que se usaba en primera iba a ir destinado para los equipos de ascenso. Sí. Y él decía que no, en realidad no hay un fondo fijo para eso, sino que el protocolo que están buscando que se pruebe para el ascenso es que solo los jugadores con síntomas o con contacto directo con algún caso positivo se hagan el test. Y correcto. Por eso todavía no están teniendo la habilitación. Como yo creo que es una situación particular que está viviendo el mundo y el fútbol en particular, en mi caso, pienso en los jugadores, digo, se puede hacer un esfuerzo en representación de los jugadores para que puedan acceder a seguir practicando el fútbol, porque imagínate que 2 años sin jugar al fútbol a un jugador profesional o semiprofesional le va a costar muchísimo recuperar a nivel físico, espiritual, lo que diga, porque 2 años parados es mucho tiempo. Luis. Te invitamos a probar los nuevos lubricantes Control que vienen en distintas presentaciones: tropical, aloe, chocolate y nature. Disfruta como quieras. Control, Feel Mike Feel. Las desmalezadoras, motosierras y sopladoras Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Visítanos en Casa Matriz, Avenida Artigas 1840, Steel Shop, Mariscal López 2336 y en Ruta Transchaco Casi Máxima Lugo. Steel, tu socio en Bareté. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Estamos con la oferta de González Jiménez, acondicionador de aire Tokio 12.000 BTU, función frío-calor. Incluye kit de instalación. Llévate ahorrando su cuota de 195.000 guaraníes. Llámanos al 413-0000 o envíanos un WhatsApp al 0981 44 88 40. González Jiménez, primeros siempre. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, yerba mate Rubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante, chía, yerba mate y Rubillá. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio, con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Llámanos al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Lays tiene 2 nuevos sabores de lo que todos somos hinchas: asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a encantar la nueva edición limitada de Lays. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestra aseguranza es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Seguimos el fútbol a lo grande. Vamos a hablar con Humberto Fumo, colega argentino. Hablamos en el comienzo de la programación del ascenso paraguayo, todo lo que tiene que ver con el protocolo, y queríamos conocer un poquitito cómo se está trabajando en la Argentina con el ascenso en sí del protocolo. Aquí, como se sabe, aún no tenemos fútbol de ascenso. Humberto, esto es Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Jorge Sosa. Hola Jorge, qué placer hablar contigo. Un placer enorme que estemos en contacto. ¿Cómo andan? Bien, Humberto, igualmente queriendo conocer un poquitito el formato de cuál es el protocolo sanitario que maneja la AFA allí con el Ministerio de Salud en la Argentina para habilitarse las categorías de ascenso. Aquí en Paraguay se juega la primera edición, no así el ascenso, no se tiene lo que hay aún del Ministerio. Allí en la Argentina, ¿cómo se da todo esto, principalmente con la vuelta al fútbol, que ya sabemos que están en la actividad el ascenso argentino? Sí, aquí estuvo mucho tiempo detenido, mucho tiempo parada la actividad del fútbol hasta que se decidió que vuelvan, todo con protocolo, con burbujas sanitarias, a los jugadores, planteles y dirigentes más allegados, le hacen los correspondientes hisopados, los PCR también, todo debidamente y justamente hecho. Acá no hay nada librado al azar, sí hubo muchos casos en muchos equipos del fútbol del ascenso, pero bajo un estricto protocolo que se juega aquí en la Argentina, lo que tiene que ver con el fútbol del ascenso, muchachos. Sí, en este caso, cada cuántos días se hacen el PCR, la actividad, los jugadores, por ejemplo, un equipo que está en la B Nacional o categorías más abajo, ¿cómo se hace esa burbuja, el día a día? Humberto, ¿paga los clubes ese PCR? ¿Paga la AFA? ¿Quién se encarga de esos costos? La AFA costea una buena parte de lo que tiene que ver con los controles, el resto pasa pura y exclusivamente a costearse por los clubes. Una vez por semana se hace fundamentalmente en lo que tiene que ver con los clubes de la B Nacional, burbujas sanitarias, no se utilizan los vestuarios, los jugadores se llevan para hidratar, ya van cambiados,
insisto, no están ajenos a que fuera de lo que es la burbuja de cada uno de los clubes haya infectados, haya contagios, como muchos hubo, pero el dispositivo es ese: una vez por semana se le hacen todos los controles a los futbolistas. Para entrenar se utilizan las llamadas burbujas, y es lo que se está utilizando en todos y cada uno de los equipos del ascenso. Es un protocolo cerrado, digo, los jugadores tienen también en este caso la obligación de, obviamente, acortar ese recorrido, hacer del entrenamiento a la casa, de la casa al entrenamiento. ¿Cómo viene en cuanto a ese tema? La línea conductiva que se bajó es eso, que traten de los que iban en 4 o 5 autos que vayan en 1 o 2 distintos, no más de 3 futbolistas, que presten mucha atención en lo que tiene que ver con los cuidados más allá del fútbol, porque esto es lógico, uno puede instalar la burbuja sanitaria y demás, pero el futbolista, una vez que se va del club, sabe lo que tiene que hacer. Después cada uno dependerá de sus cuidados personales, ¿no? Estamos en una etapa complicada, en una pandemia complicada, pero la línea conductiva que se baja es tener los cuidados permanentes, alcohol en gel, agua, que vayan cambiados y que tengan muchísimo cuidado, eso está muy claro. Alfredo, ¿tenés una consulta para el colega? Humberto, Alfredo Mendoza le saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Humberto, el Estado argentino no se hace cargo de los estudios para ningún caso en caso de los jugadores. ¿Cómo, perdón? Como el Estado en sí no corre con algunos gastos para el hisopado o para los estudios en cuanto al PCR y demás. ¿Vos decís que si lo pagan los futbolistas? No, el Estado argentino, como Estado, como nación. No, eso se hace cargo de la Asociación de Fútbol Argentino, de la mayoría de los análisis. Una parte importante lo paga la Asociación de Fútbol Argentino y el resto cuenta por parte de los clubes, que es una parte muy chiquitita, muy menor. Menor, la parte menor a través de los clubes. Sí, el resto se hace cargo de la Asociación de Fútbol Argentina, que fue una de las disposiciones por el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia. Correcto. Y otra consulta, ¿las divisiones menores siguen entrenando sin competencia o tienen competencia? No, las divisiones menores no se está jugando, no se juega lo que aquí en la Argentina se llama la división reserva, tampoco las divisiones juveniles, aquí en la Argentina son cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena, no hay competencia. No se jugó, de hecho no se jugó todo el año pasado, se lo digo con conocimiento de causa porque tengo un hijo futbolista que juega en el ascenso, en un equipo de B Nacional, que es estudiante que tiene sede en Caseros. Él está entrenando en la división reserva, 9 meses en Zoom, en casa, ahora sí entrenan con el equipo, pero no tienen competencia, ni la división reserva, ni las divisiones juveniles, ni de primera división, tampoco en el ascenso. Correcto. ¿Y el torneo de femenino, fútbol femenino, tampoco hay? Fútbol femenino sí, se empezó ya a disputar, tanto en primera división como la primera nacional, pero eso empezó hace muy poquito también. Lo que no se juegan son las juveniles del ascenso, sí las primeras división, tanto de primera división como de nacional. Correcto, muchísimas gracias. Lo último, Humberto, agradeciendo este momento, el protocolo de los colegas periodistas, ¿hasta qué cantidad de colegas pueden ingresar a una cobertura? Relator, comentarista, cronista en lo que es radio, prensa escrita, ¿cómo está ese tema en el ingreso? Lo que son transmisiones de radio son no más de 3 personas, transmisiones televisivas con derechos, y después un cronista por medio radial y también por medio escrito. Hay que presentar también una planilla, una declaración jurada. Sin la declaración jurada, ningún colega puede ingresar a la cancha a cubrir partido, no se puede ingresar al campo de juego, no hay conferencia de prensa y hay sectores destinados especialmente para que la prensa esté debidamente colocada bajo los estrictos protocolos, 2-3 metros de distancia en lo que sería una tribuna, una platea, pero insisto, los controles son bastante delicados.
Muy amable, Humberto, gracias por este momento, un abrazo. Les mando un abrazo grande, gracias. Igualmente, allí está Humberto Fumo, periodista argentino especializado en todo lo que tiene que ver con el ascenso, principalmente estudiantes, allí hablaba de Casero y todo el ascenso argentino. Esa es la situación en cuanto al protocolo sanitario también de cómo se está trabajando en la Argentina, porque estaba pendiente esa situación, cómo se hace en Argentina, en Brasil. Para tener una idea. Y en este caso decía, la AFA, gran parte, los clubes una partecita igualmente, pero parte. Están dentro de la burbuja el control correspondiente igualmente que se tiene en cuanto al regreso del ascenso allí, que se está ya jugando con normalidad. Todas las categorías de ascenso se están jugando en división principal. Juveniles no. Juvenil, fútbol femenino también en Argentina. Es lo principal. Inclusive tiene transmisión de la TV, estábamos hablando el otro día. Copa Argentina también se está jugando. Sí. Se está jugando con normalidad. Luis. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados, con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esomellana 1751 Casi Kubishek o llámenos al 729-6060 Fleming. Aprovecha esta super promoción que tenemos en Electroban. Comprando cualquier producto de la marca Electrolux estás generando cupones electrónicos para ganarte una fabulosa camioneta Brilliance V3 0 km. Y tu primera cuota la pagas recién en febrero. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llamanos al 519-3000 ya. Japa Electroban. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en decoración, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebellala, Pasos del Viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Está Mario Jara en línea, entrenador de River, un número importante de jugadores que van llegando a River. Usted nos traía aquí la lista, 15 jugadores aproximadamente. Vamos a hablar con Mario Jara, entrenador de River, cómo van los trabajos allí, los preparativos de cara a este nuevo año para el conjunto del Quelito. Te saluda Jorge Sosa, ¿cómo estás, Mario? Buenas tardes. Jorge, querido, ¿cómo andas? Un abrazo grande para vos, para Víctor también. Feliz año para todos. Igualmente, estamos aquí con Pancho López, Víctor Villalba, Alfredo Mendoza y por supuesto ya listos de cara igualmente a este año. Mario, 15 jugadores puede ser hasta aquí, hay una lista, nombres van menos allí en cuanto a la llegada, para ir repasando también contigo, así un plantel nuevo allí dentro de lo que tenés de cara a este año, Mario. Sí, un abrazo para todos los muchachos, que no pensé que estaban todos. Sí, Jorge, la verdad que contentos por el esfuerzo que está haciendo la dirigencia. Entendemos de que bueno, que va a ser un torneo complicado, duro, difícil, todos los equipos se están armando bien y bueno, entendíamos de que había que hacer un esfuerzo para intentar estar a la altura, ¿no? Tanto en el torneo local como también en la Copa Sudamericana. Así que, como te decía, contento por el esfuerzo y bueno, ahora nosotros tenemos que hacer el trabajo para ser competitivos y estar a la altura de las competencias. Mario, ¿cómo te va? Te saluda Francisco López. Francisco, querido, abrazo. Feliz año para vos. Pablo Ceballos, igualmente. Omar Molinas, Marcos Acosta Roja, Luis Neri Caballero, Gianluca Fatecha, Nicolás Morínigo, Alex Garcete, Ignacio Miño, Mario Tazú, Diego Godoy, Orlando Gallardo, Tobías Castellano, Walter Cabrera, Luis Jiménez y Gustavo Cerdán. Esos son los nombres de River Nuevo, Mario. ¿O falta la firma de quién? Bueno, está lo de Ignacio Miño también, que estaba para firmar. Creo que ya se ha solucionado en estos días. También está Esteban Ruiz, es un arquero colombiano que llegó. Y Sebastián Macía también, un lateral izquierdo colombiano también, que también se suman. Y bueno, en principio eso yo. Diego Godoy también creo que lo nombraste, ¿no? Sí, Diego Godoy. ¿Puedes reiterar, Mario, los nombres de los colombianos? Esteban Ruiz y Sebastián Macías. ¿De qué juegan, Mario? Esteban es arquero
y Sebastián lateral izquierdo. Arquero porque Pablo Gavilán no continúa. Sí. Hoy tenés al colombiano y a Cerdán, o hay alguno más allí en el plantel que quedó, Mario. Y hay un chico del club que la verdad que está porque tiene unas condiciones tremendas. Obvio que hay que llevarlo a poco, ¿no? Pero la verdad que el chico está muy bien también. Y estamos viendo la opción de poder sumar algún que otro arquero. En la medida que se ajuste a lo deportivo y al presupuesto, estamos viendo de poder sumar un arquero más. Entre estos nombres, Tobías Castellano es el único que no lo tengo. Tobías es un central por izquierda, que estaba en General Díaz, jugó muchos partidos en reserva, y bueno, la verdad que nosotros ya lo teníamos visto, nos gusta, tiene un potencial importante, y bueno, va a empezar a trabajar con nosotros pensando en crear un lugar igual que todos los compañeros. Mario, para conocer un poco más a los colombianos, el arquero Esteban Ruiz, así también Macías, ellos jugaron en el DIM, ¿verdad? Sí, y jugaron también el preolímpico, donde bueno, nosotros analizamos también los videos y demás, y la verdad que creemos que tienen cosas interesantes que pueden sumar con el plantel, por eso optamos por ellos también. ¿Y cómo se dio el vínculo? No sé, por ahí a través tuyo se dio alguna conversación, son esos nombres que acercan representantes, la dirigencia te planteó. En realidad me los acercó mi empresario, querido Cerrati. Bueno, los habíamos analizado en su momento también, no se había podido concretar en el 12 de octubre, y bueno, ahí se dio la posibilidad y por suerte lo tenemos para trabajar con nosotros. ¿Y cuál es el siguiente puesto que está más cercano a cerrarse, Mario? Mira, lo último que estamos buscando es un arquero más, es lo que estamos intentando sumar. Hay conversaciones, todavía no hay nada concreto, pero bueno, ya es en la última posición donde estaríamos contratando, y después ya tenemos prácticamente el plantel cerrado. Ya lo de Gavilán y Bernardo Medina descartado para River, ¿verdad? Sí, eso están descartados, sí, vamos por otras opciones. ¿Ascona? Puede ser, eso no sé, o sea, si ustedes me preguntan a mí, solo vuelvo a repetir, si me preguntan a mí me encantaría tenerlo, sin duda, la experiencia, por la jerarquía. No lo conozco personalmente, esa es la realidad, pero por lo que genera, por lo que transmite, por lo que uno ve, sí, y escucha, y la información que tiene, que como persona es excelente también, entonces creemos de que es el perfil ideal para ver si lo podemos sumar, ¿no? Pero bueno, va a depender mucho también de, más que nada de lo económico, de que él se sienta cómodo, de que esté contento de que pueda venir. A nosotros nos encantaría tenerlo, sin duda. ¿Hablaron ya con él? Yo personalmente no hablé con él. ¿Pero alguien del club se contactó con él? ¿Le sondeó? Mira, sinceramente no, yo hablé con el presidente y hasta ahora no hubo ningún contacto de parte del club. No, por lo último que hablé con el presidente, él no había hablado. Pero bueno, pero igual está la posibilidad, vamos a ver si en esta vida nos podemos juntar y bueno, vemos si lo podemos convencer. Mario, los trabajos comenzaron, lo realizan allí en Villariza. Sí, comenzamos hoy. Hoy a las 7:30 nos encontramos, 6:30 nos encontramos en el complejo Salvador Cabañas. Y bueno, íbamos a iniciar la pretemporada durante 10 días. Volvemos a salir el próximo domingo 14. Y bueno, con la gana de empezar a trabajar ya, de empezar a tenernos a todos en el día a día. Y bueno, lo importante es que la mayoría de los chicos que están en el plantel ya trabajaron con nosotros, y sin duda que eso facilita mucho el trabajo, ¿no? Porque ya saben lo que pretendemos del equipo, lo que queremos de cada uno, y eso va a facilitar mucho el día a día. Así que eso es una ventaja que es importante con la que corremos, ¿no? Muy amable, que sea con éxito, Mario, gracias por este momento. Feliz año para todos, un abrazo grande. Igualmente, al día el entrenador de River, Mario Ojara, arranca hoy los trabajos y un número importante. De esos 15 que tenía, tenemos que sumar 2 más 17 de los colombianos. Sí. Y creo que 18 con Miño, que quedaba pendiente, allí 18 jugadores que llegan y un arquero. Allí sí, hasta pueden llegar casi a 19, casi un plantel nuevo. Un plantel nuevo, definitivamente, un pelotón. Sí, estaba mirando los datos de Esteban Ruiz. Efectivamente, jugó todos los partidos del preolímpico como titular. El preolímpico del año pasado, 2020. Fue compañero Carrascal con la selección colombiana. Aquí el equipo de Colombia llegó hasta fase final
y todos los partidos, 7 en total contabilizo. Esteban Ruiz, que estaba jugando en realidad en La Equidad, hizo la mayor parte de su carrera y en el último tiempo estuvo en el DIM, pero sin posibilidad de jugar, el arquero colombiano. 23 años para él. Luis. En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar al rojo. Super Espuma Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar abre sus puertas para la atención al público. Les esperamos en nuestros locales en el horario de siempre. Lunes a viernes 7:30 a 19 horas, sábado de 7:30 a 13 horas. Wilmar, compromiso y calidad desde 1986. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización en tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos. 5 minutos del centro de Encarnación se encuentra. Residencial y comercial La Perla, zona con luz eléctrica, calles totalmente empedradas. Cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Abuy. Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrí las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos sobre Subellana, Casa de la Victoria. Seguimos en Facebook e Instagram, teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Llegó el famoso experto en frío Airefama con tecnología Turbo Cool con 3 años de garantía y muy bajo consumo. En cuota de 159.000 guaraníes. Comunicate al 288-3000 o ingresa a inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de su espacio un hogar. Tu casa te espera. Aprovecha este beneficio que te da Bancop con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa con tasas desde el 8,9% hasta 570 millones. ¿Qué estás esperando? Informate más llamando al 021-325-5000 o visítanos en redes sociales. Bancop, un banco con raíces. Nisei abrió su local en Asunción, donde vas a encontrar de todo: celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y mucho más al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Síguenos en redes como @Nisei Oficial. Nisei, tecnología y confianza cada vez más cerca. Y vos, cada vez que cargas nafta, ¿qué estás buscando? ¿Calidad o buen precio? Por eso en Copetrol puedes cargar todo en uno con Supra 95, porque es única por su mayor octanaje y calidad al precio de una nafta 93. Carga Supra 95, Copetrol, ¡vamos! Vamos a escuchar a Nicolás. Gustavito decía que es fanático de Bossa Nova. Nicolás Bossa. Le gusta la música brasileña, con sus chistes. La avenida Mariano Andújar se enfrió un poquitito en las últimas horas, está complicada la situación. Escuchen al colega argentino, la situación de Andújar a continuación. Nicolás Bossa, periodista argentino. Sí, no, coincido, deportivamente Andújar está entre los mejores arqueros de la historia de Estudiantes. Para mí es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, y la situación es tal cual yo te la describí. Anoche estaba virtualmente cerrado su pase por un año limpio, faltaba solamente la firma. Pero la situación en las últimas horas cambió, y cambió por esto que yo te contaba. Se dieron cuenta que los estudiantes no podían perder un jugador de esa manera. Los hinchas obviamente por redes sociales se expresaron, y el arquero puso la balanza también la cuestión familiar. No estaba del todo convencido de irse, pero no de irse a Olimpia, de irse a Paraguay. Esto no tiene nada que ver. No estaba del todo convencido de salir del país a esta altura de su carrera. Tiene hijos en plena adolescencia, la mujer tampoco estaba muy del todo convencida de que se vaya, y bueno, levantaron el teléfono de Estudiantes, el compromiso de saldarle esa deuda, de ponerlo al día rápidamente, y por eso se terminó la operación. Es ni más ni menos lo que sucedió. Y vos te imaginás, Nicolás, vos estamos con el colega argentino,
que para Olimpia, para lo que es título de campeón, fase de grupo de la Copa, tenerlo en Andújar significaba un gran prestigio por donde se lo mire. Y por eso mi reiterada pregunta, como para decir, bueno, hoy Andújar no viene a Olimpia, ¿es así, Nicolás? Hoy no, a esta hora no. Bueno, ¿y qué podría pasar para que sea así cuando hay un plan de pago, los hinchas, la presión de Estudiantes de La Plata, que no es uno más? Andújar tiene su historia ganada y entonces internamente debe ser un gran problema para Estudiantes. Sí, la salida de Andújar era un gran problema para Estudiantes, se quedaba sin líderes, sin referentes. ¿Y qué puede pasar para que Andújar vaya a Olimpia? Y que no le cumplan rápidamente esto que le prometieron en las últimas horas, y que termine dándole valor a Andújar a la palabra que ya su representante, entiendo yo, le había dado a la gente de Olimpia. Bueno, hoy está frenada, está trabada, y si me decís una sensación, me pedís una sensación, y te diría que está más para el no que para el sí de quedarse limpio. Ahora déjame preguntarte hasta donde no poder responder, Nicolás. ¿Influye mucho lo de Gorosito en la decisión de Andújar para Olimpia? ¿Si influye para bien o para mal? Para bien, si viene con estamos hablando lo de Andújar, digo. Si Gorosito. Y yo creo que hace un técnico argentino, en este caso en Olimpia, sumado al manager, a Cristian Bacedas, es obvio que todo influye. Andújar tiene un cierto desgaste, muchos años acá en Estudiantes, la relación con el dirigente no es la mejor, pero bueno, también puso evidentemente en la balanza de otras cuestiones. Y ya te digo, lo familiar, metiste en este momento de su carrera al exterior, y la seguridad es una cuestión primero, porque el contrato, lo dejemos, un contrato que le ofrecía Olimpia a Mariano era, creo que el doble de lo que puede llegar a percibir acá en los Estudiantes. Y más que nada pasa por una cuestión de vida, una cuestión familiar, sumado a que del otro lado, en este caso Estudiantes, hubo un cambio de postura. Y bueno, Nicolás, no queremos insistir, sos muy claro en toda tu exposición. Nosotros nos merecemos una gran audiencia y por eso te llamamos y por eso te consultamos el caso de Andújar. Hoy no viene a Olimpia. Chao, Nicolás, gracias por tu tiempo. Abrazo grande. Gracias. Aquí estamos, Sergio. Pero igualmente, Nicolás Bosa, colega argentino. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. La audiencia del fútbol a lo grande. El impacto que no se puede poner. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Sumate a la comunidad Monumental. Informate, seguinos, opina. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Seguinos en las redes sociales. En Twitter, @AM_1080. En Facebook y en Instagram, Monumental AM1080. También puedes escucharnos en la web monumental.com.py con actualidad de noticias minuto a minuto. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. 14 horas puntualmente en la República del Paraguay. Temperatura en capital 28 grados. Hay que poner la casa en orden, es lo que dijo el nuevo Procurador General de la República, Juan Rafael Caballero,
y que Paraguay debe ganar la demanda en el caso Texas y Petropar. Cabe resaltar que la Fiscalía Anticorrupción inició de oficio una investigación administrativa y advierte que denunciará si se hallan irregularidades. Yo creo que Paraguay debe ganar ese caso, porque acá el punto central es que esta gente, Texas, no cuestionó la resolución por la cual se dejó sin efecto la adjudicación. Y eso quedó firme. Y al quedar firme eso, no hay hecho antijurídico. Al no haber un hecho antijurídico, no hay daño resarcible. Para que haya daño resarcible, uno de los requisitos fundamentales es que haya un hecho antijurídico. Y no hay un hecho antijurídico, no hay mucho menos relación de causalidad entre lo que los daños que dicen se produjeron y los hechos que produjo el Estado paraguayo o Petropar, mucho menos responsabilidad. Así es que acá no puede concluir de esa manera. Entonces yo creo que Petropar debe ganar la demanda. Yo no encuentro motivo por el cual se deba firmar